Todo bien. Tiempos invernos, ¿sí o no? Noches. Están muy perdidos ustedes. No. Bueno, muy bien, muchachos. Vamos a esperar unos 5 minuticos más que vayan ingresando las personitas, como ¿para qué? Para que no tengamos que devolvernos tanto. Por favor, recordarles, muchachos, no olviden diligenciar la asistencia. Entren ahí a Moodle, diligencien la asistencia si son tan amables. Recuerden que solamente pueden diligenciar la asistencia hasta las 9:55. Entonces, por favor. Sí, ¿alguien me habló? Sí, profe, cuando trato de entrar cuando trato de entrar al Moodle de la clase, por decirlo así, me envía una encuesta en Google. Sí, pues no. ¿Y qué te sale en la encuesta? No, pues me pregunta cosas del municipio y todas esas cosas, pero no me deja ingresar para registrar la asistencia. Y a mí en la parte superior derecha aparece la X, casi que no se ve. A mí también me pasó, pero entonces ahí ya la podemos cerrar porque te va a salir varias veces ahí cada vez que inicie sesión. Es que tienes que reducir el zoom de la página web. Listo, dale, gracias. Ya, o sea, les está saliendo un mensaje informativo. Un pop-up, Sí, pues hay una sí, ventana ahí emergente. te sale súper grandota y Sí, no te deja modalo. Qué tan jodidos. Sino que es muy grande, entonces hay que reducirle la dimensión. Entonces hay que Sí. reducirle el zoom a la página, pues lo va a cerrar. Porque si no, no se deja trabajar. Eso se llama, muchachos, como dicen por ahí, la usabilidad del sistema, ¿cierto? Los criterios UX, el responsive del sistema también. Mejor dicho. Profe, a mí me sacó pues de la página, vuelvo a entrar y me aparece, o sea, puedo ver la página, pero como un color lila Sí. y no me deja pues acceder a nada, sino que me lleva a lo que comentaban hace un momento, creo, de una encuesta. Toca esperar más tarde a ver qué para lo de la asistencia. Listo, entonces esperemos unos momenticos. Si algo más tardecito me dicen si no pudieron y miramos a ver cómo se las diligenciamos. Listo. Profe, buenas noches. ¿Hace harto empezó la clase? No, ni siquiera ha empezado. Estamos esperando un par de minuticos para arrancar. Apenas Profe, vamos a arrancar. La encuesta nomás trata de borrar que tenemos problemas auditivos. Y ya, es como algo que está exigiendo la universidad, me imagino yo. Se contesta y ya. Bueno, contéstele al muchachos, ayudemos ahí a que... ¿De problemas auditivos? Sí, habla que tenemos discapacidad visual o problemas auditivos durante el proceso que estamos llevando. Ok, de pronto para hacer procesos de transcripción. Bueno, interesante. Ojalá lo logren, sí. Y más que yo, muchachos, ojo, después no me va a salir alguien, uy, profe, es que usted me tiene aturdido. Yo sé que yo hablo muy duro, pero usted me tiene aturdido y me dejó, pero con el oído reventado. Hombre, profe, mejor que se escuche, porque después, miércoles, esos conceptos ni llegan. Ay, hombre. Bueno, mis muchachos, mientras tanto voy a mirar. Uy, hijo de madre, ni me acuerdo dónde quedamos. ¿Cuándo fue que tuvimos clase? ¿El sábado o el viernes? El viernes. El viernes, profe. Sí, uy, no, para mí ha sido una eternidad, muchachos. Señora. Revisando, todavía no nos ha ingresado en el grupo de Teams. Bueno, entonces puedo aprovechar rápidamente aquí. Uy, qué vergüenza. Profe, qué pena. Ingresé al 8, al 9 y al 10 estoy ahí. Uy, no, hermano. Espero. Quedado. Sí, contame.
Voy a aprovechar aquí Es que mientras estoy están. como un poco perdido. El viernes ingresé un poco tarde a la clase. Quería saber Sí. si había algún trabajo por entregar o... Pues estoy, No, digamos no. que viendo los videos de los módulos y me falta la sesión 5, pero pues Sí. le doy en retos y no puedo hacer el reto. Ok. No. Primero que todo, el módulo 1, el reto del módulo 1 no existe, porque no hay reto, ¿cierto? En el módulo 2, ahí sí existe un reto, ese sí lo pueden ver. Es más, voy a compartirles pantalla de una vez, ¿cierto? Porque ¿En qué módulo vamos, profe? ¿En el 1 hasta ahora? ¿Todavía? cada semana es un módulo, pero sí, digamos que nosotros en la clase nos vamos a ir atrasando, pues porque pues no es lo mismo el profesor allá dictando la clase, siendo fluido con lo que tiene que dictar a nosotros, ¿cierto? Pues yo tengo que resolver las dudas a ustedes, tengo que ayudarlos en el proceso, hay que hacer algunas cositas adicionales, entonces obviamente nos vamos a ir quedando. En algunos lazos yo me voy a saltar algunas cositas, ¿cierto? Para poder nivelarnos, pero en teoría, muchachos, aquí cada módulo corresponde a cada semana. Recuerden que vamos a dar 7 semanas de clase, ¿cierto? Entonces, módulo 1 en teoría es lo que debimos haber visto la semana pasada. Puede ser que algunas cositas yo me las salte, pues porque voy a entender que ustedes también se están viendo los videos. Y puede ser que en clase yo dé algunas cosas que el profesor de Moodle pues no está dictando en sus videos, listo, que es muy probable que pase. Entonces, sí. Entonces aquí en el módulo 1, pues uno va bajando, ojo para todos los que no han explorado, exploren esto, entren aquí, vean en los videos. Aquí hay una vaina que llama los retos y aquí yo creo que esto no debe servir. Vamos a darle aquí clic a esto. Y si esto no... Ah, bueno, aunque no sé si a ustedes no les aparece esto. Ah, a ustedes no les aparece esto. No, profe, a mí no me aparece. Ah, ¿será que no lo tienen No, habilitado? profe. Bueno, pero no, digamos que esto simplemente son temas de práctica, no es un tema calificable. La próxima semana sí vamos a tener el reto, muchachos. Es más, el viernes, que es nuestra última clase de esta semana, yo les voy a decir, bueno, qué reto vamos a hacer. Listo, para que ustedes la otra semanita me entreguen reto. Recuerden que los retos, sí, son calificables. Es decir, a partir de la semana siguiente vamos a tener retos calificables. Ahorita les voy a explicar cómo y en dónde les voy a calificar esos retos. Listo, en un momentico les explico. Bueno, otra cosa importante, muchachos, es que ustedes aquí, por ejemplo, esta semana en teoría deberíamos ya entrar al módulo 2, pero pues me toca desatrasarme de unas cositas y ya entramos al módulo 2. Básicamente, pues aquí en el módulo 2, ¿qué vamos a ver? Que tenemos la misma estructura, ¿cierto? Hay unos videitos ahí. Está también el reto, aquí sí van a ver, creo que ese reto sí lo pueden ver, el de este módulo 2. Hay unas actividades, ojo, los retos es lo que yo les voy a calificar, pero ojo, no estoy todavía seguro si este es el que les voy a calificar. Hasta que yo no les dé un aviso de que este es el que les va a calificar, para que después alguien me diga, profe, ya hice el reto y no sé qué, que no me lo va a calificar. No, ojo, este todavía es un reto tentativo, pero me toca como analizarlo un poquito, ¿listo? Y hay unas actividades, hay un material complementario y aquí hay una cosa muy interesante que se llama los laboratorios de la semana. Ahorita les voy a explicar para qué sirve esta vaina, que esto es muy interesante. Y ojo, esto tampoco es calificable, simplemente es para que ustedes practiquen, para que ustedes tengan, digamos, una forma de ayudarse en su proceso. ¿Listo? Se los voy a explicar en un rato, si Dios quiere, o si no, ya la próxima clase. Muy bien. Listo. Muchachos, sí, tienen razón. Yo pensé que ya los había agregado. Qué vergüenza. ¿Me pueden regalar 5 minuticos, muchachos? De una vez aprovecho rápidamente. Qué pena con ustedes. Los que están en verdecito, en teoría ya los agregué. Hay una cosa importante, es que aquí agregué una nueva columna. Ya les voy a explicar qué es esta nueva columna para que me ayuden ahí en el proceso. Ya les voy a adelantar. Algunos ya entraron y hicieron el proceso, pero ahorita les explico para qué me sirve esa vaina. Bueno. Deben un momentico, yo aquí empiezo a agregar estos que no he agregado rápidamente. Y si no, pues, a ver, voy a dar 3 minuticos, lo que alcance a hacer en los 3 minuticos, si no, despuesito. Ahorita después de clase hago esa vaina. Qué vergüenza con ustedes. A ver, aquí ya está Tatiana. Continuemos con esto. Eso, de todas maneras, ahí le damos tiempo pues a las personas que
No han entrado. Y lo peor es que me toca hacerlo a mano, pues porque no es como Gmail, que uno pone punto y coma y se puede arrastrar todos sus usuarios. Toca uno a uno. Supremamente tedioso esto aquí en Teams. No hay una forma como de importarlos. En vez de facilitarnos la vida, nos la complican a veces esta gente. Profe, Sí, señor. qué pena, es tarde para cambiar el correo que ya había dicho antes, o se puede. No, lo pueden hacer, pero ¿estás en verde o en blanco? En blanco. Ah, no, colócalo ahí abajito, en la última fila. Pueden hacerlo, sí, no hay problema. ¿En qué parte es que está el Excel? El link del Excel. Se vienen para aquí, donde dice material de apoyo, ¿cierto? Y aquí está esta vaina que dice registro usuario Teams. Ah, listo. Eso les abre esto y aquí está este link y ese link pues les abre esto. Y ojo, se van para la pestaña, ustedes son el grupo 10, no se me van a inscribir aquí en el grupo 8, ¿cierto? Métanse en el grupo 10. Aquí en la parte de abajito ya dice pestaña grupo 10, listo, grupo 10. Y ahí se meten. Los que están en verde es porque supuestamente ya los inscribí en Teams. Ojo muchachos, estos son cuentas de Teams, ¿cierto? Tuvieron que haber creado su cuenta en Teams, ¿listo? Porque si no, pues no va a funcionar muy bien. Los que se descargaron la aplicación de Teams, pues mucho mejor. Los que no, pues pueden usar la que está ahí en línea. Yo les recomiendo pues que se la descarguen pues si tienen la posibilidad, pero bueno. Bueno, a ver, voy aquí en rápidamente. Fran. Aquí entonces estos ya los hice. Fran. A ponerlos ahí en verdecito. Esto ya los hice. Sigo con este de acá rápidamente. ¿Qué vaina esto uno a uno? Ya vamos a empezar clase, muchachos. ¿Listo? No demoramos. Yo sé que algunos están ahí que se programan también. Con paciencia, no se preocupen que ya después vamos a programar a lo loco. Bueno, a lo loco no, como locos. Bueno, ahí voy. Ya casi acabo. Bueno, muchachos, lo que podemos hacer es lo siguiente. A ver, nosotros vamos a usar una herramienta. Esa herramienta se llama Repli. Voy a hacerle aquí un zoom out a esto. Entonces les voy a explicar mientras tanto para que ustedes vayan haciendo esa vaina. Entonces, ustedes se van para su navegador, ¿cierto? Se van para su navegador y escriben en la parte del navegador, en la parte donde se colocan las URLs, no sé si alcanzan a ver, escriben replit.com, ¿sí? Replit.com. Por favor, ingresen a esa URL. Esto es una herramienta que vamos a usar para poder programar en línea, en la nube. Entonces, ingresan ahí y ahí, muchachos, les va a aparecer una página similar a esta, ¿sí o no? Cuando les aparezca una página similar a esta, aquí en la parte superior derecha, ojo, dice Login, ¿sí o no? Le dan clic allí
¿Listo? Cuando le dan clic allí, les aparece para ustedes loguearse. Como ustedes van apenas a crear su cuenta, por favor, ojo, aquí sí tienen que tener una cuenta de Gmail. ¿Listo? Una cuenta de Gmail. Ojo, de Gmail, por favor, es importante. Y ojo que esto sí es obligación, muchachos. Esto es obligatorio. Lo de Teams no es obligatorio. Esto sí es obligatorio. Porque esta herramienta es donde vamos a colocar los retos y aquí es donde les voy a calificar esos retos. Y esta es la evidencia que nos va a quedar para el Mintic. ¿Listo? Entonces, ojo que aquí esto es obligatorio en este ciclo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ustedes le dan aquí, continúe con Google, pues si no están registrados, o si están ya registrados, no importa, pues le pueden volver a dar ahí. Yo ya estoy registrado, pero le voy a dar continuar con Google. Y les va a aparecer como esta ventanita donde ustedes van a elegir una de sus cuentas de Gmail, ¿cierto? En mi caso, pues yo voy a usar la institucional, ¿listo? Selecciono la cuenta con la que me voy a loguear y él me abre como esta ventana, ¿listo? Y ahí ustedes ya por decirlo así, se registraron dentro de la aplicación. Y aquí vamos a usar esta aplicación, ¿cierto? Esto es una aplicación en línea que vamos a usar para poder programar en Python, ¿cierto? Que ya después vamos a hablar un poquito de esta vaina. ¿Qué sucede? Es importante que hagan este procedimiento. Cuando hagan ese procedimiento, ojo, yo después los voy a invitar, también así como estoy haciendo en Teams, los voy a invitar, muchachos, al equipo de trabajo de acá. Este sí es obligatorio, ojo, porque aquí les voy a calificar, importante. A tener en cuenta, una vez hagan esto, viene nuevamente para aquí, para el tema del link, y aquí vean que hay una columna que dice correo repli. Aquí, muchachos, en esta columna, enfrente donde ustedes ya se colocaron, por favor me colocan ese correíto, listo, me colocan el correíto ahí que están utilizando para Repli, ¿cierto? De lo que acabamos de hacer. Puede ser el mismo, ¿cierto? Pero pues, a ver, tiene que ser de Gmail, listo. Tiene que ser de Gmail. Los que van a usar la misma de Gmail, pues sí puede ser la de Gmail, listo. Muchachos, alguno me dirá, profe, otro correo, no sé qué. No, no, no. Así toca hacerlo, muchachos, ¿qué más le vamos a hacer? Listo. Profe, y si ingresamos con un nombre de usuario, no directamente con el correo. Pues es que después para yo agregarlos al equipo de trabajo se me va a dificultar. Entonces, ¿sí? Porque yo los tengo que agregar al equipo de trabajo de Repli. Mejor dicho, yo aquí en Repli tengo un team, ¿cierto? Un equipo de trabajo, que son ustedes, que son el grupo 10. Aquí está. Esto me lo otorgó la universidad. La universidad nos otorgó estos grupos para poder trabajar con ustedes y calificarlos. Yo los tengo que invitar acá, ¿cierto? Los tengo que invitar a este equipo. Disculpa. No te escucho. ¿Me escuchas? No, muy poquito. Espérame, ya busco. ¿Aquí me escuchas? Sí te escucho, pero como entrecortado. Te escucho entrecortado. Espera, bueno, ya voy a buscar entonces unos audífonos y ya. Aunque ya ahí sí te estoy escuchando bien. Aquí sí me escuchas bien. Sí, ahora sí te escucho vale, bien. Vale, listo. Es que quería preguntar, yo hice la inscripción desde cuando tú mencionaste el software hace un tiempo y yo puse el correo de mi universidad porque yo dije, pues, es un correo institucional, entonces... Ah, sí, ese también sirve. No, ¿sí? Vale. Sí, ese también sirve, tal cual. Vale. Los correos institucionales también sirven. Vale, gracias. Listo, bueno, con gusto. Tengo una pregunta. Señor. Me llegó el correo que me acaban de invitar a un grupo de la Universidad de Caldas, Microsoft Team, pero me dicen que grupo 9, ciclo 1. ¿Nosotros no somos grupo 10? Ah, pucha, muchachos. No. La embarré. Yo aquí perdí todo el tiempito. Ay, no. No, muchachos. Vamos a continuar porque tenemos que continuar con clase. Después de clase yo me encargo de hacerles esta tarea. Sí, no, ustedes son el grupo 10. Vea, me paso. Dale, va. No, sí. Va a eliminarlos de acá.
A ver, yo me había quedado, Profe. mejor dicho. Dime. Profe, Sí, dime. ya estoy ingresando a la página y me dice que, o sea, como que seleccione qué tipo de, si soy experto, intermedio, si no sé, ¿qué le coloco? Ah, no. Digamos que ahí eso no afecta, puedes o sea, responder con sinceridad. Coloca pues que pues lo que tú, o sea, no hay problema. Eso es como, simplemente es una encuesta que hace Repli, como para que en algún momento él te pueda hacer recomendaciones de material, de lenguajes, cositas así, ¿cierto? Como para una inteligencia que te hace. Coloca lo que tú consideres, listo. Ahí no hay problema. Gracias. Relajados. Muy bien. Ah, no, perdí todo el trabajito, muchachos. Va a tocar ponerlos en blanco. Mejor dicho, va a colocarlos a todos en Profe, blanco una nuevamente. pregunta, qué pena. Señor. ¿Esta lista es para poder acceder al Replit, la que usted está haciendo? La primera columna es para agregarlos a Teams. ¿Listo? Agregarlos a Teams. Para que puedan entrar al chat de las videollamadas que estamos haciendo, para que podamos interactuar en algún momento pues mediante un chat que tiene Teams. Y el segundo es para Repli, este de acá. Entonces aquí los voy a inscribir en el equipo de Teams y en el equipo de Repli. Recuerden que Repli es la herramienta que vamos a usar para yo poder evaluarlos, ¿cierto? Ahí les voy a colocar los retos a partir de la siguiente semana. ¿Listo? Listo. ¿Y cómo hacemos para inscribirnos en esa lista? No, ustedes entran aquí. De pronto no viniste a esa clase. Mira, entras acá, dice material de apoyo, aquí en Moodle. Y aquí material de apoyo dice registro usuarios Teams, ¿cierto? Pero es la misma, ¿cierto? Vamos a usar esa misma. Va a tocar cambiar el nombre, ¿cierto? Y aquí está el link. Ustedes le dan clic a ese link y les aparece acá. Y ojo, no van a hacer lo que yo acabo de hacer. No se van a meter en el lugar equivocado. Aquí en la parte de abajo están las pestañas del grupo al cual ustedes pertenecen. Mejor dicho, aquí está, grupo 10, ustedes son el grupo 10. Métanse en el grupo 10 porque si no, muchachos, pues no van a entrar, digamos, al lugar donde es. Si se colocaron aquí en el 8, elimínense de ahí y se pasan para el 10, ojo. Listo, ojo. Listo. En Listo, profe, la pestaña, listo, se va para el grupo 10 y aquí se van a colocar. Aquí en esta columna dice ahí, correo Microsoft Teams, ahí van a colocar su nombre, obviamente pues no van a reemplazar un usuario que ya está ahí, que colocan en una celda vacía, las de abajito. Colocan su nombre aquí y colocan aquí el correo de Teams, ojo, tienen que haber creado cuenta en Teams, y aquí van a colocar el correo de Repli. Recuerden, muchachos, aquí esto es obligatorio, este de acá, el de Teams, es si ustedes quieren pues estar ahí como en los grupitos de chat, cuando estemos ahí en clase, pues que puedan entrar al chat de la clase. Y en Repli, básicamente es para hacer los retos pues que van a ser calificables, listo. Si aquí me colocan otro, aquí va por ejemplo Camilo Andrés Orozco, me colocó este correo, este otro correo y este otro correo, yo no voy a saber cuál le voy a colocar, le voy a poner este de acá, listo. Entonces, por favor, ojo, o yo no sé si fue que le alteraron ahí el correo, ojo con sobreescribirle a alguien más, listo. Es en la segunda columna, esta tercera Profe, columna qué no es para pena. nada. ¿Cómo es la página de Repli? Replit.com. Aquí voy a volverles a hacer zoom a esto. Vea, Replit, con T al final, .com. Esto no lo tengan en cuenta, solamente esto, replit.com. Replit.com. Listo. Escriben ahí en sus URLs y hacen el proceso que recién les acabo de explicar. Bueno, muy bien, muchachos. Voy a continuar ya con la clase. Me disculpan, ahorita terminó clase y les prometo que me dedico porque yo sé que tengo por ahí unos correitos que me han enviado. Les voy a responder también los correitos. He estado supremamente, digamos, como encartado con unas cositas personales, muchachos, pero ahora ya me voy a poner al corriente de esta vaina. Y bueno, y me pongo al tanto. Profe, Listo. tengo un problema. Señor. Es que en la aplicación de Moodle sigue apareciendo ese color fucsia y cuando intento ingresar a alguno de los bloques de la plataforma me dice que ya respondiste, solo puedes llenar este formulario una vez y no me deja acceder a la asistencia a ningún módulo de la clase. O sea, no te deja quitar la ventana.
No me deja ese- quitar ese stop que hay ahí, como ese color fucsia, para poder ingresar a los diferentes links de la no, clase. pero entonces hagamos lo siguiente, compárteme pantalla. ¿Cómo es tu nombre? Yo te busco acá, te coloco como moderador para que te ayudemos rápidamente. Luis Alberto Mora. Discúlpenme. Yo le di zoom out a la pantalla y apareció la crucecita para quitar eso. Sí, solamente es disminuir la pantalla. El zoom de la pantalla hasta que dé la opción que ahí le aparece una X para quitar ese fondo lila. Con control scroll. Control No, ya scroll le o control. Sí, ya le estoy dando con control menos y no Sí. aparece la X tampoco. Eso. Listo, no, entonces hagamos lo siguiente. ¿Eres Luis Alberto qué? ¿Mora o Luis Alberto Rincón? Mora, sí. Listo, te voy a poner como moderador para que nos puedas compartir. Vamos rápidamente. Okay. Listo. Mira a ver si ya te aparece como Sí, ya para aparezco compartir. como moderador. ¿Cómo comparto? ¿En Listo. qué parte está? En la parte superior. Ya. Mira a ver si ahí dice share. Eso, y nos compartes y te ayudamos rápidamente a ver qué es lo que te está pasando. ¿Sí se ve? Sí, y entonces le dices que me le das zoom y no. Ah, mira que ahí aparece una lupita. Devuélvete al. Ahí. Ahí aparece ahí donde tienes una carita feliz, aparece una lupita. Una carita Dale ahí. feliz. Lupita, arriba, donde está la URL. ¿Dónde está la URL? A la derecha. A la derecha. Sí. Derecha. ¿Dónde están los iconos? Ah, pero no le des clic ahí. Mira Esta. que esa, ahí aparece. Esa, dale en esa lupita. A ver si lo podemos hacer desde ahí. Y le hacen el menos. Menos. Ay, mira que ahí 25. aparece esa X. Mira a ver esa X que está ahí. Dale clic. Yo pensé que estaba en el formulario. Muchas gracias. Ok. Eso, y ya le vuelves a hacer zoom otra vez. Perfecto, Listo, muchas pues. gracias, muy amables. Bueno, mucho gusto, hermano. Muy bien. Uy, por ahí alguien se está mostrando la cámara, hermano. Está acostado ya durmiendo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, muchachos. Bueno, entonces ya tenemos claridad en este proceso. Voy a revisar aquí rápidamente cómo habíamos quedado. Recuerden, muchachos, que yo les estoy generando las clases grabadas aquí, listo. Clases grabadas, estas son las clases de la semana pasada, listo. Yo les voy subiendo acá. Inclusive, pues, vamos a revisar en qué nos habíamos quedado rápidamente para poder continuar. Bueno, me disculpan, muchachos, pero aquí ya les voy a hacer esta vaina. Listo. Semana 1. Semana 1 y aquí. Grupo 10. Bueno, aquí esto se quedó cargando, voy a revisarlo en otra parte. Eso fue el día 22. Voy a cerrar esto. Listo. Ah, nos quedamos en pseudocódigo. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos quedamos. Muy bien. Nos habíamos quedado hasta por acá, muchachos. Recuerden, les hago un recorderis rápidamente. Recuerden que cuando ustedes van a programar, digamos que deberían acoplarse a un proceso y pues hay un proceso que se llama el proceso ideal. O no es ideal porque sea perfecto, sino porque así son las iniciales de cada uno de los pasos que yo tengo que hacer para programar. Es decir, no debería meterme al computador a codificar como loco. ¿Sí o no? Debería antes de eso realizar un proceso donde haga una identificación del problema, que para eso está ahí, ¿cierto? Donde realice una definición del problema, para eso está D, haga una estrategia, haga un proceso de algoritmia y haga ya lo último, pues
el proceso de logro, que es que sentarnos a codificar, ¿cierto? No sentarnos a codificar como locos. Y bueno, ya habíamos hablado de cada uno de estos pasitos, ¿sí o no? Vamos a continuar entonces, voy a saltarme esto, Y entonces llegamos hasta acá, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en este paso de algoritmo, ¿cierto? Ya habíamos hablado de estos pasos previos. En este paso de algoritmo, muchachos, hacemos una Profe, vaina que es crear disculpe. el algoritmo. No estaba compartiendo pantalla, profe. No estaba compartiendo pantalla. Ah, es que estaba compartiendo pantalla, pero como leí la posibilidad al compañero, no la volví a compartir. Qué pena. ya aquí, qué pena. Ahora sí, ¿o no? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces le estaba contando que bueno, para yo empezar a programar, muchachos, pues, a ver, debería acoplarme a este proceso. Bueno, hay otras formas de hacer el proceso de programación, pero bueno, esto es uno de las formas como que más se usan, ¿cierto? Entonces, identifico el problema, estos 5 pasitos, la I, la D, la E, la A, la L. Identificar, definir, estrategia, algoritmia y temas de logro, ¿cierto? Entonces, vea, antes de yo llegar aquí a codificar, tengo que haber pasado por estas vainas, ¿cierto? Y bueno, cada uno de estos elementos pues ya los habíamos visto, ¿cierto? Entonces, en este momento nos encontramos en la algoritmia. En la algoritmia podemos ver, muchachos, que al final de cuentas es, bueno, tengo un requisito y ese requisito, pues muchachos, tengo que generar una serie de instrucciones precisas, ojo, precisas, no puede ser instrucciones ambiguas, ya habíamos hablado que era la ambigüedad. Y básicamente, muchachos, pues esto es muy similar a cuando nosotros tenemos una receta para hacer cierta comida, ¿cierto? Cuando ustedes compran un paquete de pastas Doria o un paquete de, bueno, de no sé, algo del supermercado, hay veces esos paqueticos, ese producto, tiene como una recetica para que ese producto se haga cierta comida, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el de las pastas, dice, si usted quiere hacer una pasta napolitana o una pasta no sé qué, bueno, tiene que seguir estos paso 1, 2, 3, 4, 5. Ojo, de forma ordenada, precisa. Por ejemplo, hablábamos del tema de, esto es una instrucción precisa, precalentar el horno a 220 grados. Imagínense si no nos dicen los grados, pues eso queda muy ambiguo y uno qué va a hacer, lo caliento, pero ¿cómo? Pues se me quema, se me hierve el agua, bueno, si no tengo, digamos, inclusive pues esto sigue siendo un poquito ambiguo, pero bueno, ahí va. Entonces, cuando estamos haciendo un algoritmo, muchachos, nosotros podemos hacer un proceso que es escribir pseudocódigo. ¿Qué es escribir pseudocódigo? Es escribir ese algoritmo, ¿cierto? Esa receta que estamos hablando en un lenguaje natural. Inclusive, pues esta receta es un lenguaje natural. ¿Qué quiere decir lenguaje natural? Que lo entienda los involucrados en el proceso de desarrollo. En este caso, pues nosotros somos humanos y pues somos colombianos y pues como colombianos, en teoría, nuestro lenguaje nativo, ¿cuál es? Español. El español, ¿cierto? Aunque bueno, algunos hablan idiomas mezclados, el Spanglish, algunos hablan Spanglish. Entonces, al final de cuentas, es como hablar en el lenguaje natural y básicamente colocar esas instrucciones en ese lenguaje. Si, por ejemplo, yo fuera, no sé, un peruano y yo quiero hablar en idioma peruano, bueno, en chileno, que ellos tienen su propio lenguaje. Mentira, estoy molestando, muchachos. A veces no se les entiende a los chilenos, pero... O aquí no hay chilenos, ¿sí o no? Que no se van a sentir ahí como aludidos. Qué pena. Bueno, entonces hay veces, hablando en serio, muchachos, a ver, si yo soy un alemán, pues mi lenguaje natural es alemán, yo escribo esas instrucciones en algo que yo entienda, ¿cierto? Ojo, de forma precisa, no ambigua. ¿Listo? Y bueno, cuando hablamos de pseudocódigo, muchachos, estamos hablando de que hay unos tipos de instrucciones que yo puedo utilizar. Entonces, hay unas instrucciones de entrada, hay unas instrucciones de salida, unas de cálculo y unas instrucciones de control. ¿Qué son esas vainas? Ya lo vamos a ir entendiendo de a poco. Instrucciones de entrada son cosas donde uno involucra términos como ingresar, leer, obtener. Aquí hay un ejemplo, leer la posición de un vehículo. Supongamos que ustedes están construyendo un algoritmo para encontrar, digamos, no sé, un software de una aplicación de taxis, ¿cierto? Entonces, una de las primeras instrucciones que yo debería colocar es leer la posición del vehículo, de los taxis, ¿cierto? O de los vehículos, ¿cierto? ¿Qué posición? Pues la posición en coordenadas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es una instrucción. Cuando hablo de ingresar, leer, obtener, listo. Aquí está leer. Instrucción de salida. Por ejemplo, mostrar, escribir, presentar.
Entonces yo, en algún momento de mi programa, de mi algoritmo, yo digo, bueno, yo después de que leo la posición, la voy a mostrar en una ventanita emergente. Estoy inventando acá, ¿cierto? Pero es como para ejemplificar que esto es una instrucción de muestreo, ¿cierto? De salida. ¿Listo? Muy bien. Instrucción para cálculo. Digamos que aquí se utilizan mucho este tipo de verbos, ¿cierto? Donde involucra acciones, donde involucra funciones, ¿cierto? Entonces, en algún momento un algoritmo calcular, computar, determinar, procesar, no sé, dividir, ¿cierto? Eso es una vaina que calcula, ¿cierto? Un ejemplo, calcular el área multiplicando lado por lado. Supongamos que es un algoritmo para yo calcular el volumen de algo. Entonces, tal vez el volumen de una, no sé, de un cubo. Entonces, para hacer ese cálculo de ese volumen, tal vez necesite calcular el área previamente, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener instrucciones de cálculos, ¿cierto? Entonces, esto lo entiende un ser humano. Calcular el área multiplicando lado por lado, ¿cierto? Cualquier persona que entre acá, bueno, obviamente, pues tiene que saber qué es un área y tiene que saber qué es un lado y un lado, ¿sí o no? Pero bueno, listo. Instrucciones de control es porque en algunas situaciones yo tal vez requiera tener una condición para hacer un cálculo de una manera o hacer el cálculo de otra manera. Tal vez en algún momento en mi sistema yo requiera hacer este cálculo de forma repetitiva, ¿cierto? Entonces hay unas instrucciones que nos ayudan a hacer ese cálculo de forma repetitiva. Tal vez esto en algún momento que lo vamos a hablar sea una función, entonces yo necesito hacer procesos de llamados, de invocaciones, lo vamos a charlar después, ¿listo? Y tal vez en algún momento yo cree una función que necesite retornar un valor, ¿cierto? Entonces hay instrucciones de retorno que también lo vamos a ver de a poco, ¿listo? Entonces, bueno, hay 4 tipos de instrucciones para yo determinar, digamos que por pseudocódigo, cierto algoritmo, ¿listo? Esto es un ejemplito, ¿cierto? Yo puedo escribir un algoritmo, muchachos, en una hoja de cuaderno, puedo escribirlo en un archivito Word, en un Excel, mejor dicho, el formato que ustedes quieran hacerlo, pero el algoritmo se resume en esto. Yo tengo un nombre para el algoritmo, ¿cierto? Como en este caso, este algoritmo se llama buscar taxi libre. Ojo, los algoritmos pueden ser tan detallados como el que está haciendo el proceso, el programador en ese caso, lo decida, ¿cierto? Y esto, ojo que esto no es para codificar en la máquina así tal cual. Esto es como para nosotros tener una línea, una base, y nosotros cuando vayamos a programar ya sepamos más o menos qué instrucciones tenemos que ir a hacer, pero ya con el lenguaje de programación, ¿cierto? Esto es como un paso previo, ¿cierto? Como tener ahí esa forma ya como definida para más o menos hacer lo que tenga que hacer. Entonces, por ejemplo, buscar taxi libre. El primer paso, la primera instrucción, es obtener coordenadas de usuario. El segundo es buscar taxi libre más cercano. Y el tercero, retornar datos taxi encontrado. Por ejemplo, muchachos, vean que esto es importante, el orden. En algunas situaciones hay instrucciones que se puede cambiar de orden. Por ejemplo, el buscar o el obtener tal vez se puedan cambiar de orden, ¿cierto? Pero en algunas situaciones el orden sí realmente es supremamente importante y es delicado tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo no voy a retornar datos de un taxi encontrado antes de obtener las coordenadas de un usuario y obtener el taxi libre más cercano. Pues yo para obtener el taxi encontrado, pues tengo que hacer estos 2 procesos previos. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando hablábamos de la receta, supongamos que yo voy a hacer un pollo a la plancha. Imagínense yo echarle el pollo un pollo en salsa. Imagínense pues yo echarle el pollo salsa y después de ese paso ir a meter el pollo en agua. Bueno, puede ser que funcione, pero pues digamos que no voy a obtener tal vez los mismos resultados, ¿sí o no? Entonces, el orden aquí es importante, ojo con el orden, por eso son una serie de pasos o instrucciones, un algoritmo, ¿cierto? Una serie de pasos o instrucciones que deben ser escritas de forma precisa, ¿cierto? Y ojo, son instrucciones finitas, es decir, en algún momento va a haber un fin en esas instrucciones, ¿cierto? Yo no voy a escribir instrucciones infinitas, pues van a haber 10, 15, 20, pues dependiendo del algoritmo, ¿cierto? Muy bien. Aquí hay otro ejemplito, ¿cierto? Recuerden que los algoritmos surgen ¿de dónde? De los requisitos. Yo tengo que tener un requisito, el requisito pues surgió de un subproblema y el subproblema pues surgió de un problema. ¿Listo? Muy bien, aquí pues hay otro ejemplito, calcular el precio de un producto, leer precio bruto del producto, calcular el impuesto del 15%, calcular el descuento del 20%, precio neto, retorno al precio neto. Muy bien.
Continuemos rápidamente a ver si ya empezamos a meternos en el módulo 2. Aquí hay otro ejemplito, ¿cierto? Calcular el índice de masa corporal, ¿sí o no? Obviamente para yo hacer ese cálculo, yo necesito que, pues, leer el peso en kilogramos. Vean que aquí estamos haciendo aquí una instrucción de entrada. Y vean que yo no solamente hay una instrucción de entrada, yo puedo tener N, o sea, puedo tener varias instrucciones de entrada. Y no necesariamente las instrucciones de entrada tienen que ser al inicio. Yo en algún momento en un algoritmo puedo colocar una instrucción de entrada en la mitad de mi algoritmo, pues dependiendo cuándo lo necesite. Entonces, por ejemplo, aquí hay una de entrada, aquí hay una de cálculo, ¿cierto? Una instrucción de cálculo. Y hay una instrucción de retorno, que recuerden que era una instrucción de las instrucciones de estas de acá, de control. Listo, ya, retorno. ¿Qué quiere decir retorne? Que en algún momento este algoritmo fue usado por otro algoritmo o por una parte de nuestro código. Entonces yo le voy a retornar ese cálculo, o sea, ese IMC en ese caso, a quien hizo el llamado a este algoritmo. Pero bueno, después vamos a entender mucho mejor esto. Esto se entiende haciendo. Muy bien, vamos a avanzar rápido, muchachos. Entonces hay una vaina importantísima que se llama el flujo de control. El flujo de control es básicamente el uso de una serie de diagramas, también se le conoce como diagramas de flujo, y esos diagramas de flujo, muchachos, pues básicamente nos permite entender también, es como una especie de pseudocódigo, eso le podemos llamar pseudocódigo, para entender cómo se va a hacer el proceso. Entonces uno aquí, recuerden cuando yo les dije en algún momento que un programador debe tener habilidades para poder buscar soluciones, y una de las formas, o bueno, para poder diseñar el proceso, y una de las formas es utilizando diagramitas. Digamos que no todos somos muy hábiles con el tema de... No todos somos muy hábiles, muchachos, con el tema del dibujo, pero pues yo creo que en teoría todos deberíamos saber dibujar un cuadrito. O bueno, también hay muchas herramientas en línea. Ustedes entran y buscan ahí en San Google diagrama de flujo, y eso hay un montón, aparece un montón que se pueden apoyar de esas herramientas. Por lo general, los diagramas de flujo tienen dos cosas importantes, que es inicio, instrucciones y un fin. ¿Listo? Eso tiene un fin, eso es finito, ¿sí o no? En ese flujo, muchachos, pues tenemos instrucción donde podemos especificar, digamos que ese tema de lectura de datos, lectura de información, obtención de información, pero también, digamos, están esas instrucciones que hace un momento hablamos de control, y entre ellas hay una instrucción condicional, ¿cierto? ¿Qué pasa? Porque, a ver, digamos que cuando nos enfrentamos a un programa vamos a encontrarnos con que hay flujos alternos. Entonces, supongamos que vamos a hacer, el examen médico, vamos a hacer un programa donde se le va a hacer el examen médico a un ser humano. ¿Qué pasa si el ser humano tiene menos de 18 años? ¿Qué pasa si el ser humano tiene entre 18 y 30 años? ¿Qué pasa si ese ser humano tiene más de 30 años? Pues hay diferentes escenarios. Tal vez el que es menor de edad, tengo que hacerle una instrucción diferente al que es mayor de edad, ¿sí o no? Y tal vez los que tienen más de tantos años, tengo que hacer una instrucción diferente. Entonces, eso sirve para ese tipo de cosas, ¿cierto? Como esos escenarios, contemplar esos escenarios, y en cada escenario, pues digamos que tener un camino diferente, alterno, donde se haga un proceso diferente. ¿Listo? Digamos que hay instrucciones donde solamente hay una o la otra. Por ejemplo, como aquí dice, bueno, o esta instrucción es verdadera o esta es falsa, pero hay veces en que vamos a ver más de dos posibilidades, ¿sí o no? Muy bien. Y al final de cuentas, eso tiene que llegar a una instrucción final, ¿cierto? Muy bien. En algún momento, pues estas instrucciones van a llegar al mismo camino, ¿sí? Se tienen que encontrar nuevamente. Bueno. Y listo, muchachos. A eso le conocemos. Ah, bueno, pues esto es otra instrucción de control, que es un flujo cíclico. Es que en algunas situaciones, pues yo necesito, no sé, por ejemplo, hacer cálculos, y para hacer esos cálculos yo necesito hacerlo varias veces, ¿cierto? Yo necesito tal vez hacer varios cálculos repetidamente, la misma instrucción repetidamente. Eso le llaman, digamos que, flujos cíclicos, ¿cierto? Entonces, pero ojo, ese proceso de hacer varias veces algo debe terminar en algún momento. En algún momento yo conozco rápidamente cuándo va a terminar, y en algunos otros momentos yo conozco cuándo debería terminar, pero no sé exactamente cuándo va a terminar. Bueno, alguien me va a decir, uy, profe, ¿qué es ese trabalenguas? No se preocupen, después vamos a entender que hay flujos cíclicos que son estructuras, digamos que conocidas, que ya algunos pues conocerán, son los ciclos como el for, y hay otros que son
ciclos como el while, que también lo vamos a hablar, no se preocupen, para los que no conocen estas palabritas, los vamos a hablar, los vamos a trabajar y me van a entender un poquito mejor esta vaina. Bueno, muy bien. En resumen, entonces, sabemos que hay un proceso ideal. Dentro de ese proceso ideal está el tema del algoritmo, que es lo que acabamos de hablar. Para hacer algoritmos, pues yo necesito, bueno, yo debería tener, digamos, este proceso contemplado, que es el de hacer pseudocódigo, ¿cierto? Y el pseudocódigo también podría hacerlo o representarlo con un flujo de control o un diagrama de flujos, ¿sí? Y una vez ya termine de hacer esto, ya me paso a el desarrollo, que ya lo vamos a ver a continuación. Muy bien. Muchachos, dudas ahí, preguntas. Vamos a ver si tienen las manitos alzadas, que no estoy viendo, ya lo voy a revisar. Uy, sí, preguntitas, manos alzadas. Acerna 37. Se fue. Muy bien. Daniel. Profe, ¿cómo ha estado? Bien, Profe, ¿o no? yo hace varias... Bien, gracias a Dios. Profe, Bueno. ese programa, lo que es Python, Java, todos esos programas hay que comprarlos los derechos, a uno trabajarlos. No, ojo que eso no son programas. Importante. Igual ya vamos a hablar de ellos, no te preocupes. Pero eso no son programas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, vamos a hablar mucho de eso. Pero esos son lenguajes de programación. ¿Listo? Y hay lenguajes de programación que son licenciados y hay lenguajes de programación que son open source, ¿cierto? Que son de uso gratuito, ¿cierto? Pero ya vamos a hablar de eso, no te preocupes. Listo. Muy bien. Continuemos rápidamente con el contenido. A ver si logramos llegar acá. Bueno, vamos a saltar una vaina. Esto me lo voy a saltar, esto no. Qué pena, profesor, es que yo solamente estoy viendo en la pantalla. Ah, bueno, listo, ya, gracias. No, es que como yo tengo dos pantallas, muchachos, pues yo tengo en una pantalla, digamos, como unas cositas y lo que ustedes van a ver, pues en esta otra pantalla, ¿cierto? Precisamente para eso, para que como esto queda grabado, pues yo no les muestre todo ese montón de ventanas que tengo en el otro lado, ¿cierto? Y no se me confundan tanto. Pero sí, tal cual. Entonces, muchachos, esta presentación es chiquitica. Bueno, ya hemos pasado como por cada una de estas etapas, ¿cierto? Identificación, definición, estrategia, algoritmos y logros. Muy bien, ¿qué aprendimos de los algoritmos? Que es una etapa del proceso, ¿cierto? Donde se implementa la solución en un lenguaje de programación, ¿listo? Y se valida el programa en un conjunto de pruebas. Bueno, esto realmente no es el algoritmo, esto ya es lo que vamos a hacer, el tema de los logros, ¿cierto? Al final los algoritmos, muchachos, inclusive, bueno, nos falta hablar de algo que llaman las pruebas de escritorio. Bueno, después las charlamos. Entonces, al final de cuentas, estos algoritmos son usados para ya entrar en la etapa de logros, que ya es la codificación que nosotros vamos a hacer, ¿cierto? A partir de esto, vamos a codificar. Muy bien. Entonces, ahí es cuando entramos en los logros, muchachos, y los logros, pues, requiere un lenguaje de programación. En nuestro caso, vamos a trabajar con el lenguaje de programación Python. Muy bien. Rápidamente, entramos a esta. Bueno, aquí pues hay una acotación que nos hace el profesor en Moodle, y es el divide y conquistarás o el divide y vencerás, ¿cierto? Pues ya, como le quieras llamar. Eso pues surge pues de Julio César, ¿cierto? Que divida los problemas, el problema grande lo divide en varios problemas y pues al final de cuentas se unificaba esa solución de los problemas y se encontraba la solución general. ¿Listo? Bueno, entonces lo que les acabo de decir, pues digamos que hay técnicas para yo solucionar problemas, ¿cierto? Y una de esas técnicas pues esta de dividir y conquistarás, que es coger un problema grande, dividirlo en subproblemas, después al final de cuentas hay que unir esas soluciones y listo. Ojo con esto tiene un riesgo, no todo es color de rosa. El riesgo es que si yo no sé dividir bien el problema y estoy dividiendo el problema en temas muy atómicos, ¿sí? En temas muy atómicos, ¿qué quiere decir? En subproblemas, pero muchos subproblemas, después esa unión de esos subproblemas va a ser muy difícil y antes ese problema se me agigantó, se va a volver más tedioso solucionarlo, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, muy bien. Y listo, muchachos, ahí terminamos el primer módulo.
digamos que esto toca practicarlo en el camino, ¿listo? Y vamos a continuar con el segundo módulo. Edison, adelante. Disculpe, le interrumpo. Lo que sucede es de que no encuentro la correlación entre la penúltima gráfica donde usted nos está mostrando el summary, donde estaba el ideal algoritmo pseudocódigo y el flujo de control versus esta última diapositiva. O sea, esto es lo que hace parte en relación a la última, que es el flujo de control, o esta última diapositiva corresponde a qué. Bueno, digamos que no, esto simplemente es para explicarles que cuando ustedes implementan una solución, pueden utilizar técnicas, ¿cierto? Técnicas en el proceso de esa implementación de esa solución. Ahora bien, ¿en qué etapa? Digamos que yo puedo utilizar esa técnica en la etapa de, aquí, en la etapa de estrategia, también la puedo utilizar en la etapa de algoritmia, ¿cierto? Inclusive desde la definición. Miren que aquí la definición, recuerda, dice, dividir el problema en subproblemas, ¿cierto? Entonces la correlación es que cuando ustedes hagan este tipo de proceso ideal, pues una de las técnicas que yo debería utilizar para darle solución a un problema es esa técnica de divide y vencerás, aunque no es la única, ¿cierto? Ya cada quien manejará sus técnicas, ¿cierto? Sino que esta es una técnica como muy usada, pero esa técnica va a ser usada desde la definición, también desde la estrategia, y aquí en la algoritmia también yo debería usarla, ¿cierto? No sé si por ahí era la pregunta o me desvié. Sí, señor, era por ahí. Muchas gracias. Bueno, muy bien. A ver, por aquí me quedó una presentación. Bueno, no, dejemos esta más adelantico, la vamos a retomar. Avancemos mejor. Muy bien. Entre comillas, ahí ya como que llegamos al módulo 1, que son muchos conceptos. Pero bueno, digamos que esto a la final de cuentas se aprende es haciendo. Bueno, aquí ya en la semana 2, que es el módulo 2, empezamos a ver otras vainas. Listo. Entonces hay unos fundamentos de programación. Cerremos esto y abramos esto. Muy bien. Entonces, muchachos, al final de cuentas, todo eso que hablábamos nosotros anteriormente, ¿para qué nos sirve? Para saber qué es programar. Y si ustedes ven, el programar lo podemos definir como una ruta, ¿cierto? Una ruta, un circuito. Como ese circuito, muchachos, pues para yo llegar a este fin, pues tengo que haber pasado por varias etapas, ¿sí o no? Y véalas acá, las que hemos hablado anteriormente, la etapa de identificación, la etapa de definición, la estrategia, la de algoritmo, y hasta llegar a esa vaina que es generar un programa, ¿cierto? Pues porque todo eso al final es para esto, para yo poder programar. Entonces, ojo, muchachos, en esta identificación, digamos que yo tuve que haber tenido las cosas muy claras para poder pasar acá, y así sucesivamente. Listo. Aquí en el algoritmo es la que acabamos de mencionar. Y esto al final de cuentas, vean que esto genera un documento, digamos que aquí también esto se genera documentos, ¿cierto? Donde yo puedo de un documento responder a las preguntas que se plantean acá, bueno, y así sucesivamente. Y aquí, este algoritmo, pues recuerden que es, digamos que un archivito donde tengo ese pseudocódigo para poder yo en algún momento hacer el programa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Programar es todo un proceso, muchachos, donde yo realizo una serie digamos, de elementos para llegar a este fin. ¿Listo? Ahora bien, entonces, en ese orden de ideas, pues aquí tenemos como una definición un poquito más técnica. Pues, si hablamos de programar, podemos decir que es una colección de instrucciones, ¿cierto? No, ojo, que no es programar, esto ya es que es un programa. Sí, pues ya me estaba enredando yo. No, esto ya es un programa, mejor dicho. Una vez ya pasamos por este proceso, que eso es lo que es programar, inclusive, muchachos, ojo, cuando ustedes que van a estar en este mundo de programar, alguien les dice, es que usted es programador es sentarse ahí a codificar. Bueno, pues se pueden hacer ustedes los del oído gordo, pero ustedes implícitamente, ustedes tienen que saber que programar es mucho más allá que sentarse a codificar. ¿Listo? Muy bien, ahora, el fin es ese, obviamente, llegar y codificar, ¿cierto? Y generar una solución a través de un programa. Ahora, ¿qué es un programa? Entonces aquí tenemos una definición donde dice, bueno, el programa como tal
es una colección de instrucciones. ¿Qué es una colección, muchachos? Es como un conjunto de cosas, ¿cierto? Un listado de cosas, en este caso de instrucciones. Ya sabemos que es una instrucción, ¿sí o no? Y esa colección de instrucciones deben estar escritas, ojo, en un lenguaje de programación. Estamos definiendo qué es un programa. ¿Listo? ¿Qué es un programa? Entonces, deben estar escritas en un lenguaje de programación. ¿Listo? Esto sí, recuerden que el algoritmo está escrito en un lenguaje natural. Pero aquí, cuando ya vamos a hacer un programa, tiene que estar escrito en un lenguaje de programación, porque es la forma en que nos vamos a comunicar con la máquina. ¿Sí o no? Y bueno, ¿para qué se hace esa vaina? Pues para que la máquina se encargue de realizar tareas específicas, ¿cierto? Y obviamente, pues como hablamos de la máquina, pues eso tiene que ser en un dispositivo computacional, una máquina, ¿cierto? Muy bien. Ahora bien, esa máquina, recuerda, esa máquina puede ser un computador, un celular, una tablet, bueno, algo que tenga un procesador, ¿cierto? Algo que tenga un procesador. Muy bien. Resulta, vamos para acá, resulta que como ya sabemos que para poder programar y generar un programa necesitamos que un lenguaje de programación, pues vamos a hablar un poquito acerca de esas reglas generales. Ojo, cada lenguaje de programación tiene sus reglas. No todos los lenguajes son iguales, es más, todos los lenguajes son diferentes, que tienen similitudes, que tienen características parecidas, características diferentes, eso es otra cosa, pero en general hay unas reglas como que casi todos comparten, ¿sí o no? Bueno, entre esas reglas, muchachos, es entender, hay una vaina que se llama case sensitive o la sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que cuando yo en algún momento, que después, en un ratico vamos a charlar de eso, o ya en la próxima clase, vamos a hablar de lo que son las variables. Cuando hablemos de variables, ¿cierto? Y si yo coloco una variable, que es un concepto pues de programación, y utilizo, digamos que esa variable la escribo con mayúscula y minúscula, si el lenguaje es case sensitive, si yo escribo AA, no es lo mismo que escribir AA las dos en minúscula. O por ejemplo, si yo escribo, por ejemplo, color, y yo escribo la primer C en mayúscula, si el lenguaje es case sensitive, no es lo mismo que escribir color con todo minúscula. Él dice, estos son dos cosas diferentes, ¿cierto? Para nosotros como humanos, para nosotros tiene el mismo significado, ¿cierto? ¿Sí? Que eso hace parte de la semántica, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Entonces, para nosotros tiene el mismo significado, pero para el lenguaje de programación, si es case sensitive, pues va a tener otro significado. Entonces, todos los lenguajes, digamos que tienen su particularidad de que o puede ser sensible a mayúsculas y minúsculas o puede ser no sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Que quién lo define? Pues la documentación del lenguaje, tocaría ir a mirar el lenguaje en su documentación, pues si es case sensitive o no es case sensitive. En el caso de Python, que es el que nosotros vamos a usar, es el lenguaje de programación que vamos a usar, pues es case sensitive. ¿Listo? Él es sensible a mayúsculas y minúsculas. Pero bueno, para no redundar en esto, muchachos, esto lo vamos a hacer es aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ya en un ratico, bueno, vamos a ver si alcanzamos, nos vamos a meter a maciarle a esto para que me entiendan mejor. Muy bien. Entonces, hay otra vaina importante, es que al final de cuentas el lenguaje de programación nos enseña a escribir una instrucción y nos dice, vea, si usted quiere hacer que se muestre un mensaje para el usuario, hágalo de cierta manera. Si usted quiere asignar un valor o hacer una operación matemática, hágalo de cierta manera. Cada lenguaje tiene su sintaxis, ¿se acuerdan? Que hablábamos de la sintaxis. Entonces, esa sintaxis es quien nos enseña a cómo escribir. Entonces, cada lenguaje, recuerde, tiene su propia sintaxis. Que hay lenguajes, muchachos, que funcionan con sintaxis similar, eso es otra vaina. ¿Sí o no? Eso es otra cosa. Pero cada lenguaje tiene su forma de escribirse. Por ejemplo, si hablamos del lenguaje natural español, pues su forma de escribirse es diferente al lenguaje inglés, o al lenguaje portugués, o al lenguaje francés, ¿cierto? Tiene su forma de escribirse. Lo mismo aquí sucede con los lenguajes de programación. Cada lenguaje tiene su forma de escribirse. Y por ejemplo, si yo voy a escribir, no sé, bueno, realmente no conozco el portugués, pero yo en teoría creería que la forma de escribir portugués y español pues es muy similar, pero bueno. Bueno, muy bien.
Aquí en esta tercera parte, muchachos, es que, hacerle un poquito de zoom a esto, es que, muchachos, los lenguajes de programación tienen algunas restricciones con los espacios. Si ustedes ven aquí hay unos espacios entre esta vaina y con las tabulaciones. ¿Qué quiere decir las tabulaciones? Como los saltos de línea y algo que se llama la sangría. Hay algunos lenguajes que son un poquito como más estrictos que otros. Hay otros que no son tan estrictos, ¿cierto? Por ejemplo, Python, entre comillas, es estricto en esta vaina, pero digamos que esto ayuda a generar estándar, a tener legibilidad en el código. O sea, esta regla que pone Python ayuda, tiene un impacto beneficioso, ¿sí se dice así o no? Bueno, tiene un impacto, muchachos, digamos que ayuda en el proceso de legibilidad, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado. Igual esto lo vamos a ver también, no se preocupen. Entonces, hay que tener en cuenta que los lenguajes hacen un proceso, tienen un tratamiento diferente en cada lenguaje con los espacios y con las tabulaciones o los enter, los saltos de línea. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, esto lo hace Python. Python, digamos que me dice, vea, si usted tiene una instrucción condicional, si usted quiere dentro de esa instrucción condicional ejecutar algo, debe colocarlo identado. ¿Listo? Debajo de esto, identado para que él entienda que esto es algo que se ejecuta siempre y cuando se cumpla esta condición. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, esto lo vamos a ver más adelantico. Otra cosa supremamente importante, muchachos, los lenguajes de programación tienen algo que se llama los comentarios, ¿sí? ¿Qué es un comentario? Cuando ustedes escriben un programa, al final de cuentas el programa es línea tras línea. Línea tras línea es instrucción tras instrucción. En algunas partes de su programa, ustedes van a necesitar escribir comentarios. Los comentarios es algo escrito en lenguaje natural. ¿Para poder qué, muchachos? Explicar una instrucción. Porque, ¿qué pasa? El día de mañana, no sé, ustedes supónganse que están escribiendo un algoritmo y ese algoritmo pues tiene una lógica compleja y ustedes lo escribieron hoy y supongan, muchachos, que a los 3 meses les tocó por cosas de la vida o por solucionar algún problemita, un bugcito, o los tocó para hacer una mejora. Bueno, sea cual sea la razón, les tocó volver a entrar a ver ese código. Estos comentarios le ayudan a uno, muchachos, a poder, digamos que colocar las anotaciones que sean entendibles para uno, para que después, fue madre, ¿yo qué fue lo que hice acá? Le ayudan a uno en ese proceso, ¿cierto? ¿Qué pasa con los comentarios? En Python, por lo general, se coloca, bueno, por lo general no, en Python se coloca con un numeral. En la línea, o sea, antes del texto, del comentario, yo coloco un numeral. ¿Qué pasa con eso? Yo le estoy diciendo a mi lenguaje que cuando él empieza a leer línea por línea, vuelvo a lo mismo, esto lo vamos a entender apenas empecemos a codificar, cuando el programa empieza a leer línea por línea, ¿cierto? Y llega y encuentra este numeral, él dice, ah, usted es un comentario, no, yo no lo voy a tener en cuenta. O sea, usted no me interesa, voy a hacer caso omiso y continúa con las siguientes líneas, ¿cierto? Entonces el comentario simplemente es algo que no va a ejecutar el lenguaje, va a estar ahí como para ayudarnos a entender cosas, a documentar cosas, ¿cierto? Muy, muy importante. Y bueno, y tal vez para darle trazabilidad a las cosas, supongamos que en algún momento alguien escribió un algoritmo y entonces es una persona del equipo de trabajo, se llama Pepito Pérez, y posiblemente ustedes no entiendan bien el algoritmo, entonces, esto lo escribió Pepito Pérez, voy a preguntarle a ver si se acuerda de algunas cositas. ¿Listo? Profe, una pregunta, esto entraría como documentación, ¿cierto? Los comentarios. Sí, tal cual. Los comentarios. Hay una vaina que llama los docs de los lenguajes de programación, ¿cierto? Entonces, para yo hacer docs, pues necesito utilizar los comentarios, tal cual. Después vamos a charlar un poquito más de esto, pero sí, tal cual. Bueno, muy bien. Y esta última reglita que vemos acá, muchachos, es que los lenguajes de programación tienen una vaina que se llama las palabras reservadas. Las palabras reservadas, digamos que son aquellas palabras que el lenguaje dice, ojo, estas palabritas usted no las puede usar, sino para lo que yo le digo. O sea, hay palabritas que él dice, vea, estas palabritas son mías, usted no las puede usar. Porque, ¿qué pasa? En algún momento vamos a hablar nuevamente de las variables y ustedes como programadores pueden darle un nombre a una variable
y esa variable, pues básicamente ustedes pueden colocarle el nombre que quieran, siempre y cuando no sea un nombre utilizado por el lenguaje de programación. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, esto solamente lo van a entender bien haciendo el ejercicio conmigo de programar. No se preocupen que ya en Stico lo vamos a entender mejor. Pero bueno, importante, lo que yo necesito que entiendan acá es que los lenguajes de programación tienen como una biblioteca o un listado de palabras para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, aquí una palabra reservada que es if. Esa palabra se usa para yo hacer instrucciones ¿de qué, muchachos? De control. En este caso, una condición, ¿sí? Por tanto, yo no puedo utilizar esa palabra, no sé, por ejemplo, para hacer una variable, ¿cierto? O hacer otra vaina. Porque él dice, ojo, lo que va a hacer el lenguaje de programación es decirme, no, ojo, hermano, que esto es mío, usted no lo puede usar para sus cosas, no. Usted lo tiene que usar para lo que yo le diga. Si quiere lo usa, ¿cierto? Pero para lo que yo le dije. Entonces eso se le conocen como palabras reservadas y hay un montón, ¿cierto? Ya vamos a irlas conociendo en el camino. Muchachos, dudas, ¿cómo van hasta ahí? Yo sé que algunos están todavía un poquito perdidos en algunas cositas, pero ya lo van a ir entendiendo. Me importa es, a nivel general, ¿se entiende un poco lo que estoy hablando? ¿O estamos más perdidos que perro con Oh, sí, profe. cataratas? Sí, profe. Muy bien. Bueno, continuemos. Entonces, les hablaba yo, muchachos, que hay una vaina que se llama case sensitive. En algún momento, ustedes van a utilizar una palabra reservada o van a crear una variable con el nombre que ustedes quisieran. Por ejemplo, en Python existe una palabra que se llama true. Eso es un valor para decir que algo es falso o verdadero. Vamos a hablar después de lo que son las expresiones lógicas, pero bueno. Resulta que si yo escribo en Python, específicamente true, todo en minúscula, él no lo va a tomar como una palabra reservada, porque para él la palabra reservada es true con la T mayúscula para Python, ¿cierto? Aunque bueno, aquí dice que error, pero aquí realmente pasa lo contrario en Python. Para Python true es una palabra reservada, ¿cierto? Por tanto, muchachos, cuando decimos que case sensitive es porque si yo en algún momento voy a usar algo así todo minúscula y después en algún momento voy a usar esa misma vaina con simplemente una letra que cambie, para el lenguaje eso es algo diferente, porque es sensible a mayúsculas y minúsculas. Vuelvo a lo mismo, esto lo vamos a entender ahorita que haga ejercicios prácticos. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Ojo con esto. No es lo mismo escribir true con la T mayúscula que escribir ¿qué? True con todo minúscula. ¿Listo? ¿Sí se entiende esta partecita, muchachos? Muy bien. Sí, profe. Bueno. ¿Qué sucede, muchachos? Bueno, ya vamos a hablar un poquito de una vaina que se llama el compilador y el intérprete. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Importante, esto es como una acotación que hay que hacer en el proceso. Sucede que cuando yo programo, yo en algún momento voy a colocar instrucciones de este tipo de instrucciones. Estas instrucciones, si yo coloco esto al nivel, digamos, de la matemática, lo que ustedes conocieron en los colegios, que a muchos les dio mucha lidia, ¿cierto? Entonces, en la matemática, yo puedo crear ecuaciones, ¿cierto? En una expresión algebraica. Si yo observo esto a nivel matemático, pues esto es incoherente, porque recuerden que una ecuación, pues lo que hace es intentar buscar una igualdad. Entonces, si yo le estoy diciendo, precio es igual a precio más 99, pues esto es incoherente, ¿cierto? Esto es absurdo. Inclusive, pues, si tienen los profes profes de matemáticas y ustedes muestran esta igualdad, esto no es matemáticamente posible, pues esto es absurdo, ¿cierto? Esto es incoherente. No puede ser que el precio sea igual al precio más 99. No tiene sentido, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan por ahí cuando les pasaba esto y sucedía, decía el profesor, es que esto no tiene solución, ¿cierto? Esa ecuación no tiene solución. Bueno, muy bien. Entonces, al final de recuerdos, muchachos. Al final de cuentas, ¿qué pasa con esto? En el mundo de la programación, esto sí se puede hacer, ¿cierto? En el mundo de la matemática, pues esto no tiene sentido, esto es incoherente. En el mundo de la programación, esto sí se puede hacer, pero, ojo,
tiene un sentido diferente. O sea, el sentido que se le da a la matemática es de igualdad. El sentido que se le da en la programación es de asignación, ¿cierto? Entonces, la forma de leerlo no es como se lee en la matemática, sino un poquito diferente. Entonces, uno lo que quería decir, bueno, el precio, ahora es igual al precio que tenía, ¿cierto? El precio que tenía esto, más 99. Supóngase, muchachos, que este precio vale 100. O sea, tiene un valor de 100, el precio, ¿cierto? Este nombre precio tiene un valor de 100. Entonces, lo que le estamos diciendo es, bueno, precio ya va a cambiar. Precio va a ser ese 100 más 99. Se está como actualizando este valor. ¿Listo? El valor que tiene este precio. ¿Listo? Aquí tiene otra vaina diferente, otra interpretación. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, muchachos, en resumen, ya sabemos qué es programar. ¿Qué es programar, muchachos? Es seguir una ruta donde tengo que identificar el problema, definir el problema, bueno, hacer un proceso de identificación, hacer un proceso de definición, hacer un proceso de estrategia, hacer un proceso de algoritmo y al final de cuentas busco es hacer un programa que le dé solución a algún problema en específico. Eso es programar. Listo. Ahora bien, cuando yo hago eso, ¿qué hago? Al final de cuentas genero un programa. Eso lo hago a través de ¿qué, muchachos? De un lenguaje de programación, porque recuerden que el programa se ejecuta ¿en dónde? En una máquina, y por tanto, pues eso lo tengo que hacer, es con un lenguaje de programación que yo como programador pueda entender y que mi máquina, entre comillas, también pueda entender, ¿sí? Para poder hacer ciertas actividades. A ver, los lenguajes de programación, recuerden, muchachos, que tienen un tema de sintaxis y semántica. La sintaxis es quien nos dice cómo debo escribir las cosas, en qué orden, ¿cierto? Entonces, inclusive lo que estábamos hablando hace un momento. Esto de acá hace parte de la sintaxis de un lenguaje de programación, ¿cierto? Muy bien. Bueno, inclusive también el de la semántica. Pero bueno. Listo. Y pues para eso habíamos visto una regla sintáctica, ¿cierto? Dentro de la sintaxis podemos ver unas reglas sintácticas, ¿cierto? Son generales, pero cada lenguaje pues manejará sus propias reglas. Muy bien, ese es el resumen de esta presentación. Ya estamos en el módulo 2, ya estamos, muchachos, que empezamos a meter la carne en el asador. Ya casi. Muy bien. Esto se adelantó. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Que tenemos que entender un poquito, muchachos, esta presentación es supremamente importante, porque ustedes en los ciclos siguientes, el profesor por ahí dice, no, es que eso es un lenguaje compilado, es que eso es interpretado, es que no, es que tiene que compilar, es que tiene que hacer X y Y cosa. Entonces llega el estudiante, uy, ¿cómo así que compilado? ¿Cómo así que compile? ¿Cómo así que interprete? Entonces ahí van a decir, joder, madre, ya perdí como el gustico y ya no quiero continuar. Pues obviamente, muchachos, por eso es tan importante empezar a entender estos conceptos, o por lo menos que ustedes digan, uy, sí, aquel profesor me enseñó esto un poquito, voy a ir a mirar en internet y por lo menos como refrescar un poquito la cabeza, ¿cierto? Bueno, sucede que cuando ustedes escriben un programa, lo escriben en un lenguaje de programación y ese programa que ustedes escriben, muchachos, se llama código fuente, ¿sí? Lo que ustedes escriben como programadores en un lenguaje de programación se llama código fuente. Pero ¿qué pasa? La máquina no entiende código fuente. O bueno, tal vez sí, pero ya les voy a explicar cuándo. No, pero naturalmente la máquina, o de forma natural, la máquina no entiende código fuente. La máquina que entiende código de máquina, ¿cierto? Que el código de máquina al final de cuentas son binarios o hexadecimales. Yo no sé si ustedes, los fanáticos, bueno, yo fui fanático, no sé si ustedes conocen la película Matrix, que inclusive pues aquí haciendo el aporte a esa película, uy, qué fiasco de película esa última, ¿sí o no? Qué decepción. Entonces, nos dañaron la infancia. No. Entonces, ¿qué pasa? A ver, los que vimos esas películas, no sé si en algunas partecitas veían que aparecían como código binario, ceros y unos o así hexadecimales, así como lo ven acá, ¿cierto? Es porque la máquina, al final de cuentas, las máquinas solo entienden esto.
Este es el lenguaje de las máquinas. ¿Sí o no? Entonces, güey, madre, ¿cómo así? Entonces, ¿qué pasa? Si yo programo en esto y al final de cuentas la máquina entiende esto, ¿qué hago? Resulta que los lenguajes de programación se apoyan en una vaina, en un concepto que se llama el compilador o el intérprete, ¿cierto? Compilador o intérprete. Y este motorcito, ¿cierto? Bueno, o esta arandelita, ¿cierto? Es quien nos ayuda a que este código fuente, que fue el que nosotros escribimos para darle instrucciones a la máquina, lo pueda traducir a la máquina. Le puede decir a la máquina, vea, lo que dijo el programador, esto es lo que usted tiene que hacer. ¿Sí o no? Para eso nos sirve esta vaina. Y ojo, muchachos, que esa vaina al final de cuentas, como lo va a hacer una máquina, al final de cuentas el que hace eso es ¿quién? Este muñeco, que es un procesador. ¿Sí o no? Recuerden cuando ustedes van a comprar un computador en un almacén. Por lo general, cuando uno compra un computador, o bueno, cuando se les acerca el asesor, les dice, vea, señor Pepito, yo tengo un computador que es de marca no sé qué, tiene tanto de RAM, tiene procesador no sé qué, y tiene un disco duro o una unidad sólida. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así? Y al final de cuentas siempre dicen esas tres características. Y dentro de esas características, claro, está el procesador. El procesador es como ese cerebro, ¿cierto? El que se encarga como de hacer esas gestiones, ¿cierto? De hacer un proceso al final de cuentas. Entonces, el que entiende esa vaina, ese es el procesador. Y al final de cuentas eso es como un chipcito, ¿cierto? Es un chip. Este es como el simbolito. Entonces, vean, muchachos, lo que pasa. Está el programador, que son ustedes, ¿cierto? Programan, ¿cierto? Programan en un lenguaje de programación. O que previamente, antes de hacer esta vaina, recuerden que antes de esto se hizo todo ese proceso previo, ¿cierto? Del proceso ideal. Se creó la algoritmia, que es un lenguaje natural. Después entonces llegaron acá y ustedes, pues madre, listo, va a empezar a mover los deditos, programan en un lenguaje de programación. Y esto del lenguaje de programación pues tiene que ser, digamos, un lenguaje que la máquina entienda, por tanto existe aquí estos dos elementos, listo. Y al final de cuentas el que hace esa magia de ejecutar esta vaina es el procesador. Muchachos, ¿entienden un poquito más cómo van ahí en el proceso? ¿Alguien tiene alguna duda? Por allá el perro y todo entiende, ¿sí ve? El perro le contestó. Sí, profe, se entiende hasta el momento. Ese perro va a salir todo un programador de acá también, ese perrito. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, señor. El lenguaje de programación el lenguaje de programación sería el compilador o el intérprete, o aquí en esta gráfica, ¿en dónde está? Bueno, el lenguaje de programación está acá, ¿cierto? Pero el lenguaje de programación viene con un compilador, ¿cierto? O requiere un intérprete, ¿cierto? El lenguaje de programación se encarga de, mejor dicho, dentro del lenguaje de programación vamos a tener que hablar, es el que se va a encargar de hacer el proceso de compilación, ¿cierto? Por lo general. Que bueno, que digamos ahí ya vamos a empezar en algún momento a hablar de las máquinas virtuales. Bueno, vamos a ver si vamos a hablar de eso un poquito. Los intérpretes funcionan con máquinas virtuales, bueno, pero bueno. Al final de cuentas, el lenguaje de programación, dentro de digamos, de su proceso de instalación, el lenguaje de programación, debe tener un compilador o un intérprete, ¿cierto? Viene como en el paquete. Yo tengo Hacemos la manito. Hacemos la manito porque ahí está Marta en cola. Listo. Marta, adelante. Marta Cecilia. Levantó la mano y se fue. No te escuchamos, Marta. Ahí tienes el micrófono encendido, pero no te escuchamos. Pronto los audífonos o bueno. Bueno, le voy a dar el pasito mientras que Marta ya recupera el micrófono a Andrés. Andrés, adelante. Gracias, profe. Profe, el campo de acción de Python, o sea, ¿qué podemos llegar a hacer con Python? Porque digamos que con JavaScript se puede, trabaja con Google y se pueden desarrollar aplicaciones, etcétera, etcétera, pero pues no sé en Python qué campo de acción. Bueno, en todo caso ya vamos a profundizar un poquito más en Python, pero
bueno, y ya vamos a entender que Python pues, es un lenguaje interpretado, pues entre comillas, pero Python se le considera un lenguaje de uso general, de uso común. Entonces se puede utilizar para muchísimas cosas, para desarrollo web en el backend, para desarrollo de machine learning, mejor dicho, es un lenguaje de múltiple propósito. Yo puedo hacer muchísimas cosas con Python. Es más, yo no sé si ustedes sabían, pero el buscador de Google está construido con Python. Ya se imaginarán pues el poder de Python. ¿Sí o no? Google está construido con Python, muchachos. Cuando ustedes entran al navegador de Google, Google está construido con Python. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién más está construido con Python? Netflix. Netflix está construido con Python. Entonces, bueno, podemos hacer 1000 cosas con Python, ¿cierto? Se pueden hacer 1000 cosas. Twitter, ¿en qué está programado? O sea, pues estoy viendo ya hacia lo de, no sé si supo, de ¿Quién? la compra. Twitter. ¿Quién? Twitter. Twitter. Sí. Ah, ese sí me corchas. Yo no sé en qué está Porque programado. no sé Twitter. si su merced supo, pero ahorita Elon Musk hizo la compra oficial de Twitter, ¿no? ¿Quién? Elon Musk. No sé si lo No, sabía. no sabía. No, Vale, no lo sabía. hizo la compra y tengo entendido que Twitter está bastante mal programado porque de las pocas veces que le ha intentado hacer versionamientos y mejoras, se cae. Completamente se cae. Por ejemplo, la comunidad lleva pidiendo bastante tiempo un botón que es para poder editar los tweets y no se puede implementar por el código quizás que tan mal hecho esté. Entonces, pues sí me hubiera gustado saber en qué estaba hecho Twitter. No sé, pero podemos buscarlo rápidamente. Miremos a ver cómo usan Google, lo sabe todo. ¿En qué está programado Twitter? Bueno, pues esto es en escala. Y utiliza framework, bueno, esto ya es un lenguaje, esto es un framework de diseño, esto sí lo sabía uno. Esto inclusive lo van a ver ustedes, van a ver un poquito de Bootstrap en el ciclo 3, pero el lenguaje de programación es Scala. No sabía. Scala está construido este muchacho. Y está con Ruby on Rails y con Scala. Porque, a ver, digamos que los sistemas de programación tienen lenguajes híbridos. A ver, digamos que el punto que toca el compañero es supremamente importante por una razón. ¿Qué sucede, muchachos? Que obviamente el lenguaje de programación tiene inferencia digamos que en ese proceso de mantenimiento de que esté mal, de que tenga problemas de mantenimiento. Obviamente hay una inferencia ahí, ¿cierto? En velocidad, bueno, un montón de cosas. Hay una inferencia por parte del lenguaje, pero a ver, muchachos, al final de cuentas, ¿quiénes son los que programan? Pues los seres humanos, ¿cierto? Entonces, si hubo una mala arquitectura, si hubo un mal análisis del proceso, si hubo un mal diseño, digamos que en el proceso de programación, los arquitectos de la solución, entonces digamos que no es tanto a veces por el programa, sino también como de la arquitectura que uno planteó, también de la implementación del equipo de desarrollo, ¿cierto? Pueden ser muchas razones. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, hay un edificio que, uy, madre, que ese edificio se está tarjando, que ese edificio, no sé, tiene un montón de problemas, pues hay un montón de elementos que infieren ahí, no solamente en los elementos que uno está usando para poder construir ese edificio, no solamente en la materia prima. También puede ser desde un problema de la arquitectura, ¿cierto? Mal plantear la arquitectura, desde el estudio de los suelos, bueno, puede ser de muchas cosas, ¿cierto? Andrés. Profe, gracias. Digamos que este lenguaje tiene alguna capacidad de almacenamiento o de funcionamiento, porque, pues, no sé, digamos que Moodle, ¿con qué lenguaje es diseñado, profe? Pues Moodle, hasta donde yo tengo entendido, está con PHP, está hecho con PHP. Y cada lenguaje tiene, pues, la capacidad de almacenamiento o de funcionamiento, profe. Pero ahí sí me corchas. Pues digamos que cada lenguaje, más que capacidad de almacenamiento, cada lenguaje tiene un uso que ya lo vamos a ver, de la forma en que almacena
en la memoria RAM, ¿cierto? Tiene una forma de almacenar la información en la memoria RAM de forma distintiva. Tiene mejor, digamos que hay lenguajes que manejan la memoria RAM de mejor manera, algunos de no tan buena, ¿cierto? Entonces, cada lenguaje, muchachos, a ver, digamos que para poder definir esta vaina que nos están preguntando, cada lenguaje tiene ciertas características, cada lenguaje tiene sus pros, sus contras, ¿cierto? No hay un lenguaje, digamos que uno dijo, madre, esta es la hostia en lenguajes, esto es lo mejor en lenguaje. No, cada lenguaje tiene sus características también, como dicen por ahí, para gustos los colores, ¿cierto? Cada lenguaje tiene sus fines, es decir, yo puedo utilizar un lenguaje para ciertas cosas, otro para otras cosas, ¿cierto? Uno para desarrollo web, otro para desarrollo, no sé, backend, bueno, mejor dicho, cada lenguaje tiene sus pros y sus contras, tiene sus fines, tiene sus características, tiene un manejo de, digamos, dentro de sus características, cada lenguaje tiene un manejo de memoria diferente. Por allá hay un lenguaje que ustedes lo van a ver en el ciclo siguiente, que es un lenguaje pues para ya temas de bases de datos, que es SQL. Eso es un lenguaje ya con el fin o el propósito de temas de gestión de bases de datos, que ahí es donde se hace un almacenamiento persistente. Aquí cuando hablamos de un lenguaje de programación se habla de almacenamiento temporal o aleatorio con la memoria RAM, bueno, pero sí. Bueno. Bueno, yo sé que de pronto te enredé en la respuesta, pero a medida que vamos a ir como describiendo los términos, de pronto te vas a aclarar un poquito, ¿cierto? Pues porque creo que la pregunta estaba, digamos, como planteada de forma equivocada. Pero bueno, de a poquito nos vamos a ir aterrizando ahí. Luisa Fernanda. Buenas noches, profe. Sobre lo que estaba diciendo, es como Go. Es mejor, dicen que es mejor para crear servidores que Python, o sea, que es más rápido. Y como dicen que Python es mejor en Machine Learning, en ciencia de datos, que Ruby, creo que no sé cuál es el otro. ¿Y quién lo dice? O sea, como usted dijo, cada lenguaje tiene sus pros y sus contras. Hay uno que sirve para uno y hay otro que sirve para otra cosa. Ok, pero importante ahí, esto también es importante para todos, muchachos. Digamos que es importante saber quién es la fuente, ¿cierto? O sea, pues porque si uno, o sea, ese dicen es quién es, ¿cierto? ¿Qué trama de personas? Realmente, por ejemplo, si nosotros nos vamos a poner a mirar, bueno, es que Go es mucho mejor que Python, y al final de cuentas quienes están diciendo eso son los dueños de Go. Pues, o sea, estoy poniendo, no quiero decir que así suceda, pero si son los dueños de Go, pues obviamente ellos van a, si son imparciales, pues ellos van a querer vender su lenguaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que también hay que mirar quién dice eso, ¿cierto? Si es la comunidad, si realmente es así. Por eso yo digo que no siempre es que este lenguaje es mejor que el otro, no. Tienen sus pros y sus contras, muchachos, para que lo tengan en cuenta de aquí en adelante. Todos los lenguajes tienen sus pros y sus contras. También a ver, Luisa tiene razón en lo que dice, bueno, sí, es que hay lenguajes que tienen, digamos, como mejor desempeño en ciertas cosas que otros, totalmente de acuerdo, ¿sí? Y hay que saber identificar, bueno, ese tipo de cosas. Pero también es cierto que todos los lenguajes están en constante evolución. Bueno, casi todos los lenguajes, o los que están hoy en día como, digamos, comercialmente usándose, tienen como su proceso de evolución. Entonces, el día de hoy tal vez Go tenga una característica muy buena por encima de Python, pero el día de mañana tal vez Python sacó una nueva versión y superó a Go, ¿cierto? Entonces, no hay una verdad absoluta, ¿cierto? Aquí lo que hay es saber identificar, ensayar, estar abierto al cambio y bueno, eso es. No siempre decir, no, es que es mejor este. No, pues ¿quién lo dice, cierto? Toca revisar quién lo dice. Y toca revisar, bueno, realmente ensayar y probar esa vaina si realmente pues, sucede así. Uno lo que puede hacer es como, mejor dicho, digamos que dejarse llevar, ¿cierto? Por la corriente y por lo que la gente dice a nivel general, ¿sí o no? Pero bueno, muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas, muchachos? Andrés, Luisa ya también. Listo. Vamos a continuar. Muchachos, ¿se entendió entonces hasta aquí esta partecita? Recuerden, siempre ustedes como programadores van a hacer un programa que se hace con un lenguaje de programación
Al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Que ese lenguaje de programación la máquina no es capaz de interpretarlo, sino que ese lenguaje de programación es para que nosotros podamos interactuar con él, pero ese lenguaje de programación debe tener un proceso de compilado o de interpretado. Pues para hacer eso, pues existe el compilador o el intérprete. Digamos que cuando uno está instalando un programa digamos, en algún servidor, pues por lo general ese paquete viene ya con ese compilador y con ese intérprete y se encarga ese, digamos, programita, porque al final de cuentas el compilador y el intérprete es otro programita. Eso es como un programita que está intermedio, ¿cierto? Oh, no es algo físico. Eso no es algo físico, muchachos. Eso es otro programita que está ahí como haciéndome el proceso de traducción. ¿Y esta vaina qué hace? Pues me traduce esta vaina a código que entiende la máquina y eso se ejecuta en una CPU, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hace el proceso el compilador, el intérprete? Pues ya nos vamos a ir a revisarlo un poquito más. ¿Listo? Ya también vamos a ir a revisar algo de lenguajes de programación, nosotros vamos a trabajar con Python, ¿cierto? Pero vuelvo a lo mismo, no es que Python sea el mejor, Python pues tiene unas características importantes. Entre ellas, una de las características importantes y por qué ustedes van a aprender Python, primero es de uso común, o sea, digamos que tiene un auge alto y es, digamos que en teoría, fácil de aprender, ¿cierto? En comparación con otros lenguajes. La curva de aprendizaje para Python es mucho menor que otros lenguajes, ¿listo? No se requiere tanto tiempo para aprender a programar en Python, ¿listo? Y pues como ustedes están iniciando en este mundo, pues digamos que esto es lo ideal. Muy bien. Bueno, entonces vamos a analizar un poquito esa primera opción, ¿cierto? Cuando un lenguaje es compilado, porque a ver, un lenguaje o puede ser o compilado o interpretado o hay algo que llaman los híbridos, ya lo vamos a revisar. Entonces, cuando yo tengo un lenguaje compilado, ¿cómo funciona esa vaina? Está nuestro computador, ¿cierto? Nosotros escribimos el código fuente, ¿cierto? Escribimos ese código como tal. Y cuando ya terminamos de escribir nuestro código, que ya verificamos, todo está bien, hacemos un proceso con el compilador, que es un proceso de compilación. Es decir, ese código fuente lo convertimos en un archivo ejecutable por una máquina. Por ejemplo, yo no sé si ustedes cuando están en la web y se van a descargar una aplicación, por ejemplo, los que tienen Windows. Uy, muchachos, qué pena. Denme un segundito. Un segundito. Muy bien, muchachos. Uy, qué vergüenza con ustedes, pero me surgió una cosita. Bueno, entonces ya listo. Entonces, muchachos, estaba aquí explicándoles que no sé si ustedes en algún momento, bueno, además que todo, sí, les ha pasado, cuando tienen un sistema operativo como Windows, se descargan un programita de internet y eso que les descarga, un archivo que, un .exe, ¿sí o no? Archivito ejecutable. Exactamente. Entonces, básicamente, pues podemos hablar de que cuando yo cojo mi código fuente y lo paso por un compilador, pues yo lo que quería generar es un ejecutable, ¿cierto? Y ese ejecutable, al final de cuentas, yo voy y lo instalo en una máquina. ¿Sí o no? Eso es un lenguaje que es compilado. ¿Sí? ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. ¿Alguien no entiende? Bueno, entonces, muchachos, a ver, cuando ustedes estén programando y estén utilizando un lenguaje de programación y por allá les diga el docente o les diga, bueno, o la documentación, esto es un lenguaje compilado, quiere decir que cuando usted haga su código de programación, debe haber un proceso donde usted
haga ese compilado, que al final de cuentas pues eso lo hace el propio lenguaje, por lo general tiene el compilador. Ustedes simplemente ejecutan un comando o con una herramienta de desarrollo, pues va a tener por ahí un botoncito y él ya le hace el compilado, le genera esa vaina. Pues básicamente es generar ese archivito y ustedes con ese archivito ya van y lo ponen en una máquina, ¿sí o no? Eso básicamente es eso. Muy bien. Inclusive, bueno, aquí está el ejemplito, lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Cuando yo hago un proceso de compilado, pues a través del código fuente, genero el archivito y este archivito, pues, lo entiende la máquina, ¿cierto? La máquina lo entiende. Muy bien. Bueno. Y esta es la segunda opción, ¿cierto? Que es lo que es un lenguaje interpretado, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia, muchachos? La diferencia es que, a ver, yo lo mismo, parto de un código fuente, ¿cierto? Pero yo no tengo que hacer un proceso de compilado para poder instalarlo en una máquina, sino que el intérprete va a estar en esa máquina, ¿cierto? Debe estar en esa máquina de quien va a hacer el programa, ¿cierto? Yo no tengo que hacer un proceso de transformación para poder ir a instalarlo en esa máquina, sino que la máquina como tal ya tiene el intérprete. ¿Y qué hace, muchachos? Pues que entre comillas sí, realmente aquí hay un proceso de compilado, ¿cierto? Pero es un proceso de compilado, digamos que real time, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Yo solamente debería pasarle el código fuente a la máquina y la máquina con ese intérprete hace eso en tiempo real, ¿cierto? Él revisa revisa lo que el programa le está diciendo, lo hace en tiempo real y ejecuta, pues digamos, esas instrucciones, ¿sí? No necesito yo hacer ese compilado, ese archivito ahí final para hacer ese proceso, ¿sí? El intérprete está ahí dentro de la máquina y haciendo ese proceso. Divana Marín. Profe, una preguntita. El que define si es intérprete o compilado es el lenguaje. Digamos, por Tal ejemplo, cual. si PHP es compilado y Python intérprete, supongamos, ¿sí? Tal cual. ¿Es así? Sí, el lenguaje es el que lo define, tal cual. Ok, perfecto, gracias. Entonces, cada lenguaje define, por ejemplo, Python define que él es interpretado, ¿cierto? Ya vamos a ver una tablita donde vamos a ver diferentes lenguajes y vamos a ver en dónde están, ¿cierto? Pero cada lenguaje define si es interpretado, compilado o si es híbrido. Entonces, cuando ustedes se van a la documentación de un lenguaje, por ejemplo, en el caso que nosotros vamos a usar Python, en alguna parte de su documentación se debe indicar que eso es un lenguaje interpretado, ¿cierto? Y ojo, si es un lenguaje interpretado, ustedes ya van a saber que no requiere hacer un proceso de compilación para yo ir a instalarlo en una máquina, sino que con el código fuente yo ya lo podría ejecutar en una máquina. Pero ojo, eso no es así como por obra y gracia del Espíritu Santo. Para que se ejecute ese código fuente, recuerde que al final de cuentas las máquinas solo entienden código de máquina. Entonces, al final de cuentas, se debe tener un intérprete ahí en el proceso. Sebastián Palacios. Qué pena, profe. Python maneja la misma filosofía de Java, que es build one time, run every time. Sí, tiene una filosofía similar. Lo que pasa es que Java sí es como un híbrido. Java sí trabaja con compilador y tiene también una especie de intérprete. Él trabaja con ambas formas. Tiene un híbrido de las dos. Vale, pero lo que me refiero es, por ejemplo, cuando uno hace algo en Java, lo puede ejecutar en Linux, en Bueno, que Mac sea o en Windows. multiplataforma. Sí, exacto. Multiplataforma. Sí. Sí, inclusive, pues, a ver, digamos que una de las bondades de un lenguaje interpretado es que no le importa en qué máquina se ejecuta. El que hace la magia es el intérprete y los intérpretes existen para todos los sistemas operativos. Eso se llama un lenguaje multiplataforma, ¿sí? Tal cual. Que, bueno, en el camino también vamos a hablar un poquito de eso, ¿cierto? Que es un lenguaje multiplataforma. Que básicamente es lo que nos dice el compañero. A ver, es un lenguaje que yo puedo ejecutar en diferentes sistemas operativos. Muy bien. Bueno, muchachos, ¿se entiende? A ver, entre comillas, ¿se entiende un poquito lo que es un lenguaje interpretado? La diferencia con un compilado, así digamos que visualmente. ¿Vamos bien? Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Bueno, Sí, señor. excelente, perfecto. Entonces, muchachos, aquí lo que hablábamos ahorita con la compañerita,
no hay un lenguaje mejor que otro, pues tiene sus pros, sus contras, y pues depende de la necesidad, depende de lo que se requiera, depende de dónde se va a usar, pues uno puede optar por uno o por el otro, ¿cierto? Y estas no son las únicas diferencias, además que hay más ventajas y desventajas entre los lenguajes compilados e interpretados. Pero aquí el profesor de Moodle pues, nos ayudó con algunas diferencias que son como las más, a ver, las que se pueden destacar más. Y al final de cuentas hablamos, muchachos, que los lenguajes compilados, a ver, ojo que hay criterios que tampoco son como tan importantes. Por ejemplo, este primer criterio dice aquí, hay una diferencia entre el lenguaje compilado en el tema del rendimiento, ¿cierto? El performance. Dice que los compilados son comúnmente más rápidos y los interpretados comúnmente más lentos. Eso es cierto, pero digamos que hoy en día hay una línea delgada entre esta vaina, o sea, ese rendimiento, primero que todo, es cuestión de milisegundos y depende también de lo que se esté haciendo, ¿cierto? Entonces hay veces como que esta diferencia no es, o sea, no es algo que me debería yo preocupar para tomar una decisión entre uno y el otro. Vuelvo a lo mismo, depende pues el contexto también, ¿cierto? Pero a nivel general, pues hoy en día un interpretado es demasiado rápido también, o sea, los intérpretes funcionan muy bien, ¿cierto? Y depende del lenguaje también, ¿cierto? Funcionan muy bien por lo general y básicamente, pues digamos que esa diferencia en términos generales no se siente tanto, ¿cierto? Pero sí, realmente es más rápido. ¿Por qué es más rápido, muchachos? Porque, a ver, si nos devolvemos aquí a las gráficas, ¿qué pasa? Yo compilo el programa, ojo que esto es en el momento que yo estoy codificando, generando el programa, yo genero el archivito y el archivito pues ya está instalado acá, por tanto la máquina ya tiene el código que entiende él, ¿cierto? La máquina ya sabe qué código es y ya lo entiende. ¿Qué pasa con el intérprete? El intérprete sí o sí tiene que hacer un proceso aquí, ¿cierto? Continuamente. ¿De qué? De traducir esa vaina. ¿Sí? Tiene que hacer un procesito ahí de traducir esa vaina. ¿Sí o no? Es más, se me acaba de ocurrir, muchachos, un ejemplo. Les voy a poner un ejemplito. Bueno, no se me acaba de ocurrir, ya lo tenía en la cabeza, la verdad. Pero me acordaron para contárselos. A ver, háganse de cuenta lo siguiente. Supongamos que yo soy el lenguaje de programación. ¿Sí o no? Y supongamos, a ver, ¿quién está por ahí? Alejandro Peña, uno de sus compañeros. Alejandro Peña va a hacer el programa, ¿cierto? Va a hacer el programa que yo voy a hacer. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que Alejandro Peña lo voy a enviar el día de mañana para Rusia. ¿Sí o no? Si hablamos de que vamos a usar un proceso de compilado, lo que yo debería hacer como lenguaje es decirle, vea, señor Alejandro, yo a usted en este momento lo voy a traducir, yo a usted lo voy a convertir y lo voy a convertir en un ruso propio. Yo a usted lo voy a transformar y lo voy a convertir en un ruso. Por tanto, usted el día de mañana, cuando yo lo envíe a Rusia, va a llegar Alejandro el día de mañana a Rusia y el man ya no, o sea, es como si hubiera nacido en Rusia, ¿cierto? Él ya entiende y le puede comunicar a todos los demás rusos el lenguaje como si fuera natural, ¿cierto? Entonces va a ser mucho más sencillo, o sea, es como si él hubiera nacido allá, entonces todo lo que hablan en ruso, pues él lo va a entender rápidamente y no tiene que hacer nada. Cuando hablamos de un lenguaje interpretado, la situación es diferente. Entonces voy a poner el escenario. Entonces, ¿cuál es el escenario? Yo le voy a decir, vea, allá en Rusia, yo le voy a colocar un aparatico, ¿sí o no? Pero yo lo voy a enviar a usted como es, tal como es, así, colombiano, ¿sí o no? Lo envía usted, hermano, para Rusia, y usted allá cuando llega a Rusia se pone el aparatico, que es el intérprete en este caso. Él se pone el aparatico son unos audífonos, ¿cierto? Se pone los audífonos, y esos audífonos le hacen la magia. ¿Qué quiere decir? Cuando llega un ruso y le habla, es que va a hacer los audífonos, el intérprete, entre comillas, le va a traducir todo lo que le habló el ruso en tiempo real, supremamente rápido. Entonces, al final de cuentas, ahí hay un proceso de que el audífono escuche lo que está diciéndole el ruso y que le traduzca rápidamente ahí en tiempo real a Alejandro. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, yo a Alejandro no lo tuve que haber modificado. Yo a Alejandro no lo tuve que haber transformado. Yo lo envié tal cual como es. Y allá en Rusia, pues él se puso el aparatico que es el intérprete y supo entender de maravilla todo lo que le decían los rusos. ¿Cuál es la ventaja
una de las ventajas, muchachos, también de esa vaina. Supongamos que vamos a hacer que Alejandro, con el proceso compilado, el día de pasado mañana ya no vaya a Rusia, sino que vaya a China. ¿Qué me toca hacer a mí? Transformarlo nuevamente para que vaya a China como si hubieras nacido en China. Transformarlo en un chino. ¿Sí o no? En cambio, con el intérprete, yo no tengo que hacer eso. Yo lo puedo enviar de una vez a China. Y allá en China, yo le voy a decir, vea, allá en China, tranquilo, que yo le voy a poner su intérprete. Tranquilito, allá le pongo su intérprete y usted va a atender lo mismo. No lo tuve que haber transformado. Usted sigue siendo el mismo. Bueno, espero, muchachos, que con este ejemplo les quede un poco más claro. Tampoco. Me cuentan si no. O si quedó un poquito más claro. O los enredé. Sí, profe, quedó más claro. Bueno, para mí. Los demás. ¿Bien? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Bueno, perfecto. Claro. Qué bueno, muchachos. Bueno, listo. Entonces, a eso me refiero, muchachos, con este segundo punto. A ver, cuando hablamos de lenguajes compilados, hablamos de específicos para ciertas plataformas. Cuando hablamos de plataformas, son pues, diferentes sistemas operativos. Windows, Macintosh, Linux, bueno, CentOS, bueno, los diferentes sistemas operativos. Eso es específico. Un compilado es para cierta plataforma, cierto sistema operativo, ¿cierto? El lenguaje interpretado, como lo acabo de mencionar, es transversal para las plataformas. Es decir, yo lo puedo colocar en cualquier lugar. Lo único que necesito es que exista el intérprete, ¿cierto? Eso es lo que necesito, pero es transversal, a mí no me interesa eso. Por eso, esto es uno de los puntos que uno tiene muy en cuenta, muchachos. El tema de la rapidez, como bien les dije, eso hoy en día, eso, pues digamos que para algunas situaciones eso ni siquiera se nota. Son milésimas y milésimas de segundos. Entonces, digamos que por más de que este esté chuleado y este esté en X, al final de cuentas, pues no me parece que sea un criterio como siempre malo y bueno, ¿cierto? O bueno y malo, perdón. No. Hay como una especie, digamos que hoy en día en empate ahí parcial. Bueno, el tema de que sea multiplataforma, muchachos, sí es supremamente importante. Y más que ustedes como programadores. Porque ustedes lidiar con compilados, molestar con un compilado, hacer migraciones de un lugar a otro, eso es bastante maluco, ¿cierto? Es bastante tedioso en algunas situaciones. Aunque bueno, ya existen hoy en día una vaina que llaman los contenedores, la dockerización, que ayudan mucho en el proceso. Pero bueno, básicamente, muchachos, esto realmente es muy útil. Python, como es interpretado, tiene esta facilidad, ¿cierto? Tiene, digamos, como esta gran característica a favor. Muy bien. Otra cosa importante que esto, a ver, aquí lo marca el profesor como una X y un chulo, y digamos que él justifica, pues porque eso depende desde el punto de vista en que uno lo vea, y tiene razón, que ¿qué pasa, muchachos? Lo que acabo de mencionar, cuando, por ejemplo, yo tengo un lenguaje compilado, recuerden, ¿qué tengo que hacer? Compilarlo y eso me genera ¿qué? Un exe. Por tanto, cuando yo se lo paso y lo voy a instalar en una máquina de un cliente, el cliente no va a conocer cómo yo construí ese programa. Es decir, él tiene un archivo ejecutable que no tiene ni idea cómo, o sea, no tiene acceso a cómo yo lo construí. Hoy en día, muchachos, pues eso ya está como cambiándose el chip. Hoy en día, digamos que lo que se está desarrollando es muy open source, ¿cierto? Ya abren la comunidad como para que puedan aportar en el conocimiento. Es más, hace muchos años, por ejemplo, Microsoft tenía lenguajes exclusivos y trabajaba con unas tecnologías solamente ellos para sus sistemas operativos, como por ejemplo .NET Framework. Hoy en día, digamos que ya Microsoft cambió el chip porque ellos eran supremamente celosos con esa vaina. Cambiaron el chip, abrieron la comunidad y crearon su línea de código open source. Ahí nace una vaina que llama .NET Core, pero bueno, eso creo que lo hablarán en el tercer ciclo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Que puede existir hoy en día el celoso que diga, no, las pelotas del marrano. Yo me trasnoché, yo utilicé 3 meses desarrollando y se lo va a pasar así como así cualquier persona para que él pueda utilizar ese código. O puede ser el que diga, no, es que esto es supremamente confidencial y no quiero compartirlo. Bueno, por eso digo que desde el punto de vista, si yo soy una persona celosa, si yo soy una persona que digo, no, madre, a mí me costó esta vaina y no quiero compartirla, sino que lo ejecuten y lo usen, o el sector donde yo estoy desarrollando, pues es supremamente confidencial y no se debe conocer cómo dice tal parte, porque eso puede hacer que
revele temas de seguridad, vulnerabilidades de mi sistema, entonces no quiero hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo estar al otro? No, a mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que yo haya hecho que algo que me solucione la vida, y yo necesito es que me sigan compartiendo y que me apoyen en ese proceso, ¿cierto? Entonces ese es otro punto de vista. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué, muchachos? Porque vuelvo a lo mismo, un compilado, yo genero el archivo ejecutable y lo instalo en una máquina, por tanto en esa máquina pues no se va a tener acceso a ese código fuente. En cambio el intérprete, recuerden que yo envío tal cual el código como está, y el intérprete es el que hace la magia de traducir, ¿cierto? Entonces al final de cuentas, cuando yo voy a montar esto en una máquina, pues al final de cuentas, ¿qué pasa? Pues el código va tal cual, ¿listo? El compilado, pues uno puede decir que esto es una ventaja, y pues sí, en teoría sí, pues porque yo necesito, digamos que en la máquina donde vaya a hacer ese proceso, pues yo no necesito hacer nada adicional, simplemente, ¿qué necesito? Instalar, ¿sí o no? En cambio, con el interpretado, ¿qué necesito? Pues necesito que el intérprete pues exista y que esté en esa máquina, ¿cierto? Necesito poder acceder a ese intérprete en esa máquina como tal, ¿cierto? Que recuerden, ojo, los lenguajes de programación van en una máquina, ¿sí o no? Al final de cuentas se usan para hacer un programa en una máquina. Muy bien, estos son pros y contras, ¿listo? Y bueno, aquí tenemos unos ejemplitos, muchachos, de algunos lenguajes. Pues ustedes ya saben que hay miles de lenguajes. Bueno, no sé si miles, pero sí hay muchísimos lenguajes, y básicamente pues ellos entran en estas categorías. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplito: C, C++, Swift. Qué casualidad con Swift. ¿Saben quién usa Swift? ¿De lenguaje sabe quién lo usa? Lo usa la gente de Apple para sus dispositivos móviles. Los dispositivos móviles son construidos en Swift, los de iOS. Y pues ya saben, ustedes ya conocen cómo son de celosos. Ellos son muy exclusivos con sus vainas. Este es el que usan para iOS. Muy bien. Interpretados como JavaScript, que alguien me decía por ahí, JavaScript es un lenguaje de programación orientado a la web, pero también tiene múltiples propósitos. Recuerden que los interpretados tienen múltiples propósitos. Por ejemplo, JavaScript, el intérprete de JavaScript, ¿quién es? Bueno, uno de los intérpretes de JavaScript, ¿quién es? Los navegadores, ¿sí o no? Para yo utilizar JavaScript, pues requiero de un navegador. El navegador interpreta JavaScript. Es lo que ustedes tienen ahí en sus computadores, Google Chrome, Safari, bueno, todo eso interpreta JavaScript. Listo. PHP, que algún momento lo han escuchado, y pues el que vamos a usar en este ciclo, que es Python. Y hay unos que son híbridos, ¿cierto? Entonces lo que nos decía el compañerito de hace un momento, Java es un híbrido, es decir, hace un proceso de compilación y hace otro proceso de interpretado, ¿cierto? También tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Pero bueno, C# es compilado e interpretado. No sabía bien que C# era compilado e interpretado, pero sí, tiene sentido, porque es que, por ejemplo, C#, por ejemplo, si uno utiliza una tecnología que se llama .NET, esa vaina genera una vaina que se llama los DLL. Eso es un archivito que es ejecutable por una máquina, ¿sí? Que puede ser ejecutado por un intérprete tal cual, pero hay que hacer un proceso de compilación. Bueno, no les quiero aquí meter como cuento. Entonces estos son lenguajes híbridos, muchachos, es decir, que usan ambos mundos. Bueno, muy bien, en resumen, ¿qué hemos visto? Que para yo, digamos, hacer un programa, requiero de que la máquina tenga un procesador, ¿sí o no? Un cerebrito ahí. Al final de cuentas, esos procesadores, ¿qué hacen? Ejecutan código de máquina, ¿cierto? Hexadecimal, binarios. ¿Qué pasa? Ya te doy la mano, Edison, dame un segundito, ya termino este. Entonces, ese código de máquina, muchachos, ¿qué pasa con eso? Requiere un conversor. O sea, cuando yo programo en algo, muchachos, para que la máquina lo entienda, se requiere un conversor. ¿Esos conversores qué son? O un compilador o un intérprete. Listo, Edison, adelante. Profe, qué pena lo preguntó. Tranquilo, hermano. Quería consultar, es porque he escuchado mucho hablar, no tengo conocimiento, pero el tema del lenguaje SQL, pero no lo vi de pronto, pensé que ese era de pronto muy común, o en donde se encuentra, si es compilado, si es intérprete o si es un híbrido, el SQL, o eso no tiene nada que ver con eso.
No, SQL sí es un lenguaje de programación, sino que SQL es un lenguaje con un único propósito. Y el único propósito es un lenguaje para hacer la administración y la gestión de bases de datos, ¿cierto? Al final de cuentas, el SQL es, bueno, sí, puede llamarse que tiene su intérprete básicamente, y el intérprete es el motor de base de datos. El motor de base de datos hace como su función de interpretarlo. Porque al final de cuentas yo un SQL lo puedo utilizar en cualquier máquina, tal cual. Entonces yo lo ubicaría, realmente no me he puesto a indagar, qué curiosos sos y no me he puesto a indagar bien, yo lo colocaría aquí en interpretado. Lo que pasa es que SQL es de un único propósito, ¿cierto? Solamente sirve para la gestión de bases de datos, ¿listo? Para una vaina que se llama la gestión de sentencias DML, gestión de sentencias DDL, bueno, un montón de cositas, pero es para hacer gestión de bases de datos, ¿listo? Yo lo colocaría aquí porque realmente al final de cuentas eso es interpretado ¿por un qué? Por un motor de base de datos, tal cual. Muchas gracias. Bueno, por ahí alguien había levantado la mano, la volvió a bajar. Bueno, ¿quién más tiene dudas, muchachos? Ya para finalizar, vamos a quedarnos aquí. Nos quedamos con ganas de empezar a teclear. Ya la próxima clase sí vamos a teclear alguito ya, muchachos. Pues vamos a empezar a mover los deditos. Bueno, muchachos, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Ninguna? ¿Ya diligenciaron todos la asistencia, por favor? No se les olvide, quedan 2 minuticos. Diligencien la asistencia, Félix. Profe, yo tenía una Estos pregunta muchachos boba. están vacilando. Levantan la mano y se van. Adelante, hombre. Un videojuego se haría con un lenguaje compilado o interpretado. Sería compilado. Sí. O bueno, pues la verdad sí, no sabría los lenguajes de programación. A ver, lo que pasa es que, por ejemplo, hay un motor de videojuegos que se llama Unity, ¿cierto? Unity es un motor de videojuegos y Unity, hasta donde tengo entendido, tú puedes en Unity desarrollar con JavaScript y puedes desarrollar con C# o con C#, con cualquiera de los dos. Y ya sabemos que al final de cuentas, C# ¿qué es? Híbrido, ¿cierto? Y JavaScript es ¿qué? Interpretado, ¿sí o no? Entonces mira que al final de cuentas hay otra capita encima que se llama los motores de videojuegos para ese tipo de cosas. Entonces hay un motor de videojuego que te hace procesos bueno, te ayuda con los procesos de renderización. Es como un framework. Es como alguien que te dice, vea, para usted crear videojuegos tiene que hacerlo de esta manera y yo le doy las alternativas en estos lenguajes de programación. Entonces yo sé que Unity 3D, te permite desarrollar con JavaScript o con C# y pues ya sabemos que los lenguajes pues son o compilados, interpretados o híbridos. No sé si ahí respondo un poquito o te den las mismas. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, entonces investiga un poquito de los motores de videojuegos, a los que les gusta, ¿cierto? Está Unity, pero bueno, no me acuerdo los otros, además que hay un montón. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Diligenciaron la asistencia? ¿Alguien faltó por la asistencia? Todo Muy correcto en bien. el momento, profe. Bueno, perfecto, muchachos. Motivados, que esto ya se empieza a componer, ya casi le vamos a meter la mano al asador. Bueno, muchachos, no. Entonces, hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. Gracias por la asistencia y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Un abrazo a todos, feliz noche y éxitos. Feliz noche, profe. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas noches para todos. Gracias, profe. Gracias. Chao, muchachos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao.